Varios años han pasado desde la muerte del pequeño Manion Butler. La yihad butleriana ha durado tanto tiempo que las bajas humanas ya dejaron de contarse. Han sido billones y billones de víctimas. Iblis Ginjo ha fundado la YPOL, una organización encargada de investigar asuntos que le incumben a la yihad, como por ejemplo, humanos que apoyan a las máquinas pensantes infiltrados en los planetas de la Liga. Básicamente un tipo de policía especial. Las vidas humanas no se recuperan, pero las máquinas pensantes siempre pueden fabricar más y sustituir las unidades caídas. ¿Cuántos años más durará esta masacre? Eso lo descubriremos hoy. O puede que no, uno nunca sabe. Cuando Xavier Harkonnen fue adoptado en su infancia por la familia Tantor, no solo recibió unos padres nuevos. Que a ver, quiero aclarar algo. En el primer libro no hacían descripción física de casi ningún personaje, y hasta este segundo me vengo enterando de varias cosas. Por ejemplo, la familia Tantor era de piel oscura. Chinguen a su madre, Brian Herbert y Kevin J. Anderson ya me jodieron el primer video. Así que aplicaré la de Disney y me valdrá madre las facciones del libro. Al final no es algo tan importante, la verdad. Después de que adoptaron a Xavier, la familia Tantor tuvo un hijo que sería el hermanastro de este buey. Vergil Tantor había crecido admirando a su hermano y deseando con todas sus fuerzas participar en la guerra contra las máquinas. A sus padres no les encantaba esta idea y a Xavier menos, porque desde siempre había sentido que el bienestar de su hermanito era su responsabilidad. Más hermanos como este cabrón, por favor. Vergil estuvo mame y mame durante muchos años que quería convertirse en militar. Y si tú te quejas de que no consigues trabajo, no mames, güey. Vergil tardó 2 décadas en conseguir chamba, mano. Finalmente, a los 23 años de edad, Xavier accedió a darle un puesto en el ejército de la yihad, aunque no el que esperaba. De hecho, era un puesto bastante mierda en el planeta de Gairy Prime. Básicamente un conserje. Limpiaba y arreglaba las naves, armas y demás cosas que usaba el ejército. Uy, no, mejor nadota. Un día estaban regresando unas naves que fueron enviadas para defender a la colonia Peridot, porque Omnius iba a conquistarla para explotar sus recursos y demás cosas. Pero al parecer el general infravaloró el poder de fuego con el que iba a atacar el ejército de Omnius, y el ejército humano apenas pudo regresar con vida al planeta Gairy Prime, donde Vergil los esperaba. Cuando finalmente llegaron, Xavier fue recibido por su hermanito y su esposa Shield, que lo invitaron a descansar en su cantón. Así estuvieron hablando de puro relleno hasta que finalmente Vergil hizo la pregunta que a todos nos interesa. ¿Qué pasó con la colonia Peridot? Xavier triste les cuenta que la defensa del planeta fue un éxito. Omnius ya no puede conquistar la colonia, pero el precio a pagar fue la vida de todos sus habitantes. Ya sabes, fue una situación de si no puedo impedir que me robes, destruiré lo que quieres robar. Aquel comentario solamente enchilaba más al hermanito y lo hacía querer participar con más ganas al frente de la guerra. Xavier solamente le dijo: no quieres eso, Vergil, créeme. Y pues no le creyó. Así que al día siguiente, Vergil estaba caminando hacia la nave en la que llegó a su hermano para darle sus respectivas reparaciones, pero antes de entrar se percató de algo extraño. Había una máquina pensante dentro y estaba al lado de un humano. En un acto reflejo corrió hacia el robot para destrozarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre lo detuvo. Son Noret era un soldado de la yihad y le explicó que aquel robot lo llama Chirox y lo utilizaban para entrenamiento de combate. Su memoria había sido borrada, así que no pertenecía a la mente colmena de Omnius. Vergil nada más pensaba que Serena Butler jamás aprobaría el uso de cualquier máquina, por más buenas intenciones y beneficios que se obtuvieran, pero no le dio importancia. Tras una plática bien masculina sobre algunas tácticas de combate, Vergil quiso probarse en una lucha contra la máquina. Si no podía vencer a una tan pequeña, jamás podría hacerle frente a un Psymech. Son Noret accedió, pero le advirtió que la máquina estaba programada para matar, porque de ese modo el entrenamiento sería más cercano a la realidad. De nuevo, Vergil no le dio importancia, como el hombre machote pechos peludos que es. Así que activó el robot y de primeras los ataques eran fáciles de esquivar, como si la máquina se estuviera conteniendo. Pero Vergil le exigió que se dejara de hacer pendeja y lo atacara con todo. En ese momento al robot le salieron 6 brazos y su velocidad aumentó drásticamente, y Vergil solo pudo pensar: ya valió madres. Pudo contenerlo, pero no podía contraatacar. Llevaba poco el tiempo el combate, pero sentía como si hubiera estado peleando por horas y horas, hasta que finalmente se quedó sin aliento y la máquina lo tumbó. Vergil no podía hacer nada más que esperar un corte letal con la daga que sostenía aquella mano metálica. Mientras el robot se preparaba, Vergil escuchó gritos angustiados de una voz conocida. Era Xavier gritándole a Son Noret que apagara Chirox, pero ya era tarde. No importaba que el soldado corriera para detener a la máquina, no le daría tiempo de llegar antes del corte letal. Vergil solamente pudo cerrar los ojos y esperar. Pero nada ocurrió. Al abrir los ojos, Chirox se había apartado y dijo que no tenía ninguna intención de lastimarlo, solo era un entrenamiento. Vergil casi pudo notar un atisbo de compasión en aquella voz sintética. Pero entonces Xavier apartó a su hermano del robot e iba a disparar a Chirox para destruirlo, pero Son Noret le rogó que no lo hiciera. El soldado había notado lo mismo que notó Vergil.
Aquella fue la primera vez en la historia que una máquina mostraba compasión. Sonoret le prometió a Xavier que sometería a Xerox a una revisión exhaustiva y a regañadientes el comandante aceptó. Xavier y Vergil abandonaron la habitación y el hermano menor solo pudo explicar que quería demostrar que estaba listo para participar en la guerra. Xavier sabía que no podría controlar a su hermano por siempre y en algún momento tendría que aceptar pelear a su lado. Habían pasado 25 años desde que inició la yihad butleriana. Selim el Montagusanos ya no era aquel joven solitario con la misión de cumplir la voluntad de Shai Hulud. Ahora era el líder y predicador de un grupo de personas que vivía en las profundidades del salvaje desierto y cuyo objetivo era impedir la explotación de especia. Jafar fue el primer seguidor del Montagusanos. Selim lo encontró exiliado y deshidratado, y desde que le salvó la vida, el hombre se convirtió en su mano derecha. Y pues mientras Selim se hacía bien buey, el Jafar se encargaba de reclutar a todos los miembros de la tribu. Esta tribu, para sobrevivir, desarrolló los primeros destiltrajes, atuendos ajustados que absorben el agua que desecha el cuerpo humano, como el sudor, la orina y la mucosidad. Nada más de pensarlo me da asco. Y la filtran para reciclarla y hacerla nuevamente potable. Unos malditos genios, güey. Un día Jafar le comunicó a Selim que habían encontrado a una mujer que estaba buscándolo sin parar durante 8 días que estuvo vagando en el desierto. Sin duda había demostrado una gran capacidad de supervivencia y fuerza de voluntad. Cuando se la presentaron a Selim, ella mencionó que su nombre era Mara y que deseaba conocer al hombre que fue capaz de domar a la bestia más temible del desierto, para que le enseñe a hacerlo también. Pero la fuerza de voluntad no era suficiente para domar a la bestia, y para demostrárselo, Selim le enseñó lo que iba a ser la primera montada de un joven, porque justo ese mismo día un seguidor random quiso hacer la prueba a pesar de que Selim le advirtió que no estaba listo. Y pues como te imaginarás, las cosas salieron mal. Al joven le dio demasiado miedo y dijo: patitas, ¿pa' qué las quiero? Pero brother, uno no puede huir a pata de esa madre. Obvio, el pobre chico fue devorado, pero Mara, lejos de aterrarse, se sintió aún más emocionada por montar a un gusano. Amiga, la verdad estás bien loca, se nota que tienes unos fetichos muy extraños, ¿eh? Pasaba el tiempo y poco a poco Mara le revelaba la historia de su pasado a Selim. Ella provenía de la misma tribu que desterró al Montagusanos hace más de 2 décadas, la tribu de Naib Darta. Darta ahora era un hombre distinto, había ganado bastante billullo con el tráfico de especia y vivía encerrado en reuniones con gente poderosa. Ya quedaba poco de aquel hombre salvaje que sobrevivía día a día en el mortífero desierto, y estaba convencido de que todas sus desgracias eran culpa de Selim. Durante algunos pocos años, haber capturado intacta una copia de la mente de Omnius había sido una gran ventaja para la humanidad. Gracias a ella, idearon nuevas tácticas que las máquinas pensantes no podrían contraatacar. Pero tras 25 años de guerra, las mentes artificiales habían desarrollado nuevas tácticas y armamento, lo que hacía que el Omnius capturado hace tantos años en la Tierra se volviera obsoleto. Tío Holtzman estaba re frustrado y cada vez invertía más y más tiempo hablando con la mente artificial, con la esperanza de encontrar alguna información nueva. Holtzman había llegado incluso al extremo de amenazar a la mente artificial con borrar su existencia si no le decía ningún secreto nuevo. Pero pues todo era inútil, y para este tiempo su compañera Norma Semba estaba muy ocupada con un proyecto personal del que no le contaba nada. Norma se la pasaba casi todo el día en su laboratorio personal desarrollando la tecnología para plegar el espacio, que por cierto, llegó la hora de hablar de algo que no les conté en la parte anterior. Los Tlulaxa, como el esclavista Tuk Kider, ¿te acuerdas de él? Son personas, si es que se les puede llamar así, que provienen del planeta Tleilax, o Tlulax, depende de la traducción del libro que estés leyendo, y se les conoce por traficar con esclavos y también material biológico, como órganos para trasplantes u otros propósitos. Anótate eso porque no solo en este libro son importantes, sino en general en toda la saga. Y hablando de Tuk Kider, él y Aurelius Venport se habían hecho socios muy ricos por la venta de especia y fundaron Banki Enterprises, o solo Banki para los amigos. Para estos años la especia cada vez se volvía más popular y prácticamente todas las personas con poder la consumían en mayor o menor medida. La usaban en bebidas, alimentos o incluso en su estado más puro. En Simia, desde la muerte de su hijo, Serena Butler hablaba constantemente con la pensadora Quina. Prácticamente se había convertido en su psicóloga / amiga / comadre. Había desarrollado una especie de dependencia hacia el cerebro inmortal. Serena se había convertido en una sacerdotisa para los seguidores de la yihad butleriana y el símbolo más importante de la humanidad. Últimamente la guerra había aumentado su magnitud y con ello los rumores de humanos infiltrados que ahora apoyaban a las máquinas pensantes. Un día, mientras Serena platicaba tranquilamente con su madre Livia, estaban siendo escoltados
escoltadas por 3 serafinas, mujeres élites bien mamadísimas que fueron entrenadas para proteger a la sacerdotisa ante cualquier amenaza. Aquel día una serafina nueva le fue asignada sin aviso previo, cosa bastante extraña, pero Serena no le dio importancia. Uy, grave error. En medio de los jijis y jajás, la serafina nueva sacó rápidamente un cuchillo y acabó con una de sus compañeras. En un acto muy veloz dirigió su ataque hacia Serena, pero la tercera serafina logró acabar con la traidora. Serena no lo podía creer, pero ahora no tenía ninguna duda. De verdad había humanos que apoyaban a Omnius, infiltrados incluso en su propio ejército. La serafina que salvó su vida y la de su madre se llamaba Niriem, y no va a ser importante hasta casi el final del video. Tras aquel acto heroico, Serena confió plenamente en ella, tanto que en ese mismo momento la nombró líder de todas las serafinas. Por otra parte, Iblis Ginjo se había vuelto un hombre increíblemente poderoso. A pesar de que Serena era el símbolo de la rebelión, él era el verdadero líder del chiringuito. Él fue quien fundó y dirigía a la Yipol y a las serafinas, además de que controlaba todo aspecto en la vida de Serena, para que diera la imagen que el pueblo esperaba de ella. Serena solo salía al público para hacer discursos, todos escritos por Iblis. También vestía como él decía, que normalmente era vestimenta blanca, para demostrar su pureza y fragilidad. Ya sabes, esas mamadas. O sea que Iblis le hacía un gaslighting de manual a Serena. La convenció de que sin sus estrategias la revolución no tendría éxito y que sus responsabilidades con el pueblo sobrepasaban sus deseos personales. Pero, en realidad el Iblis solo quería tenerla controlada, así que la hizo pensar que su éxito dependía de él. No puedo esperar a que maten a este pendejo. Iblis en este punto de la guerra estaba tan embriagado por el poder que para él toda aquella persona que fuera en contra de sus ideales era un infiltrado que apoyaba a las máquinas pensantes. Así es, papu. Iblis se aprovechaba de los rumores de los humanos infiltrados para acabar con sus enemigos. Llegó a tal extremo que para asegurar su poder había montado un intento de asesinato contra Serena, utilizando a una serafina inexperta que solo seguía órdenes como fue entrenada. Todo esto para convencer aún más a Serena de que existía una amenaza infiltrada y hacer que dependiera aún más de él. En estas fechas se llevó a cabo en Simia una reunión de nobles y empresarios. Iblis siempre de alguna manera hacía que aquel tipo de reuniones giraran en torno a él, pero siempre enmascarando sus verdaderas intenciones. Muchos lo veían como un santo, salvo unos pocos que veían a través de sus máscaras. Uno de esos pocos era Xavier Harkonnen, el gran patriarca, que era el título que se había puesto a sí mismo Iblis. Tenía un contacto Tlulaxa que en muchas ocasiones hacía su trabajo sucio. Recurban. Anótalo para un futuro. Iblis y los Tlulaxa tenían muchos planes ocultos en las sombras. Recurban estaba tranquilamente visitando el planeta Anbus IV, en búsqueda de nuevos esclavos para capturar en aquel planeta no aliado. Ahí andaba el Tlulaxa, viendo que Sensuni y Senshita capturar, cuando de repente se percata de que alrededor del planeta una flota de naves de Omnius se estaba acercando, muy seguramente con intenciones de conquistarlo. Así que decide comunicárselo inmediatamente a Iblis, quien mandó a una flota para defender aquel planeta. Obvio todo esto sin que Iblis revele cómo obtuvo esa información y que la gente se entere de su red de corrupción. En esta flota fueron enviados Xavier Harkonnen, Vorian Atreides, Son Noret y Vergil Tantor, acompañados de más personajes que nos valen verga. La flota logró llegar a tiempo y debido a que las máquinas no los esperaban, el enemigo retrocedió para reagruparse. Viendo que aquel ataque sorpresa les brindó algunas horas de ventaja, Xavier descendió al interior del planeta para intentar que los nativos los apoyaran en la batalla. Pero fue imposible, los Senshita odiaban a la Liga de los Nobles al igual que al Imperio Sincronizado. Los nativos esperaban que tras la captura de su planeta, las máquinas vieran que no tenían nada para ofrecerles y así los dejarían en paz. Pobres ilusos, la neta. Fueron muchas horas de intentar negociar. De verdad que fueron páginas y páginas y páginas de solo esto, hasta que los Senshita se cansaron y llevaron a cabo un plan secreto. Vergil Tantor había descendido al interior del planeta para también intentar negociar, y al parecer lo había logrado. Los nativos invitaron a los soldados de la yihad a hospedarse y les dieron comida y bebida para que recuperaran sus fuerzas. Inmediatamente tras consumir aquellos regalos, se dieron cuenta de que algo estaba mal. Habían envenenado la comida y bebidas que les dieron. No era un veneno para matarlos, sino solo para enfermarlos temporalmente, y que fueran incapaces de pelear la batalla. Vorian y Xavier al enterarse tuvieron una discusión, porque Vorian entendía las acciones de los Senshita, pero Xavier no. La única razón por la que Xavier no cedía ante sus impulsos discriminatorios es que la prueba viviente de que la gente puede cambiar estaba hablando con él a su lado. Ay, no mames, cabrones, ya bésense. Así que en lugar de acabar con los nativos, Xavier decidió llevar a cabo un plan diferente. Por lo que entendí, la ciudad que estaban intentando conquistar estaba construida al lado de una gran
gran presa, así que Xavier planeaba que cuando las máquinas descendieran, destruyeran esa presa haciendo que el agua a gran presión acabe instantáneamente con el enemigo, lamentablemente también destruyendo toda la ciudad Senshite a su paso. De nuevo, Xavier está haciendo la táctica de destruir lo que las máquinas quieren robar para que así nadie lo tenga. Muchos nativos fueron evacuados de la ciudad y muy seguramente se convirtieron en esclavos después de la batalla, aunque también muchos otros se quedaron en la ciudad aceptando su destino, porque ten en cuenta que eran personas muy religiosas y que esa ciudad tenía muchos elementos santos que, desde su perspectiva, los yihadíes solo llegaron a profanar y destruir. Todo sucedió de acuerdo al plan. La amenaza dentro del planeta fue desintegrada en cuestión de segundos, junto con una de las ciudades más importantes para los Senshita. Ahora solo quedaba terminar con la amenaza que quedaba en la órbita del planeta. Borian básicamente hackeó el sistema de las naves de las máquinas para que sus sensores detectaran que había una gran flota humana oculta con tecnología de invisibilidad y que los superaban en número. Con esto, Omnius tomó la decisión, pues más lógica, ¿no? ¿Me superan en número? Pues patitas pa' que las quiero. Y mientras escapaban, Vergil acompañado de una escuadrilla iban destruyendo naves que intentaban escapar. Ya habían escapado todas las naves enemigas y estaban extasiados por su victoria. En ese momento, un pequeño grupo de naves enemigas por accidente había regresado, tan pequeño que no eran un reto para el equipo de Vergil, pero Borian sentía que ese tipo de accidentes no los comete ninguna máquina. Algo no estaba bien, algo olía a mierdilla. Le ordenó a Vergil que regresara, pero cegado por la confianza, se dirigió a atacarlas y en ese momento una nave reveló su posición. Era una nave Psymech. Las tácticas de engaño de Borian no servirían contra ellos. Los robots no distinguen cuando alguien les miente, pero otro humano, o mejor dicho, cerebro humano, no tendría ningún problema en percatarse de su mentira. Era Agamenón y comenzó a atacar a la escuadrilla. Los soldados humanos, incluyendo Vergil, abandonaron sus naves siendo disparados en pequeñas cápsulas de escape, pero para Agamenón aquella táctica era obvia, así que capturó sin ningún esfuerzo a las personas dentro de las cápsulas. Borian y Son Noret intentaron alcanzarlos antes de que la nave escapara, pero les fue imposible. Para cuando llegaron al lugar donde estaba Vergil, la nave en la que fue secuestrado ya había desaparecido. Xavier miraba impotente desde un centro de comando. Él sabía que el destino de Vergil estaba sellado. Desde el escape de Serena, las máquinas habían decidido que ningún prisionero duraría mucho tiempo vivo. En un lugar lejano, en medio del espacio, Vergil estaba encerrado en una burbuja que lo mantenía vivo mientras 4 Psymech lo torturaban intentando sacarle información sobre la Liga. Pero más importante, sobre el traidor Borian Atreides. Agamenón, Juno y Dante estaban presentes en aquella sesión de tortura, acompañados de un nuevo Psymech que había demostrado tener un gran potencial, Beowulf. Cada uno proponía diferentes medios de tortura, siendo su favorito un nuevo invento de Juno, un aparato conectado a su sistema nervioso con el que podían hacer que sintiera un gran espectro de sensaciones tanto positivas como negativas, o incluso una mezcla de ambas. De hecho, su método de tortura favorito era llenar de placer al torturado para que nunca se pudiera acostumbrar al dolor y se rompiera más fácil su espíritu. Con Vergil Tantor esto nunca ocurrió, ni en el peor de los dolores traicionó a su familia y amigos. Su mayor dolor y arrepentimiento fue haber dejado solos a su esposa Shiel y a sus hijos, pero al menos moriría sabiendo que peleó por ellos y el futuro de la humanidad. La tortura no fue corta. Gracias a la fuerza de su espíritu, Vergil aguantó un día entero de sufrimiento sin descanso, hasta que su cuerpo dejó de responder y finalmente pudo descansar en paz. Tras regresar a Salusa Secundus, Xavier reportó su victoria ante el gobierno. No pudo hablar personalmente con Serena porque desde hace años no sale de casa y cuando sale pues es nada más a dar un discurso. Justamente ese día, tras la incursión de Anbus IV, Serena salió a dar un discurso que le escribió Iblis para motivar al pueblo a seguir luchando con todas sus fuerzas. Y en este momento sucede algo bastante surrealista, la verdad. Serena se acerca a un güey que perdió algunas extremidades y había quedado en coma, y escucha esto. Tras hablarle al oído bonito, sus poderes de sacerdotisa ultramamadísimos hacen que el vato se despierte del coma y llore tras ver el estado de su cuerpo. Obvio, Serena no tenía poderes curativos ni nada. Fue una muy conveniente coincidencia que alimentó aún más su figura religiosa. Y aunque no lo menciona el libro, en mi opinión fue un teatro montado por Iblis. Por la emoción y tristeza que le ocasionaba aquel hombre, una parte en ella despertó. Le prometió a su pueblo que haría que los Tlulaxa les brindaran muchos más órganos para quienes necesiten atención médica. Por primera vez en mucho tiempo, Serena había tomado una decisión propia, impulsada por su
su deseo de justicia, y eso claramente no le agradó a Iblis. El gran patriarca se vio obligado a presionar a Recurban para que le consiga todos sus órganos, ya sea por métodos legales o no. Si esto seguía así, Iblis Ginjo tendría que hacer algo respecto a la rebeldía de Serena. Por otro lado, en el planeta Guinness, Son Noret, avergonzado por fallarle a su amigo Vergil, estaba practicando su combate con el robot Chirox. Ya no era un joven, su cuerpo ya no respondía de la misma manera, pero estaba convencido de que aún tenía su chispa. Uno de sus 12 hijos, Jul Noret, era el más talentoso de todos en combate, y su familia esperaba que sucediera a su padre. A Jul le emocionaba que pronto podría mostrarle sus dotes de combate a su viejo, porque sabía que era un gran guerrero, incluso mejor de lo que su padre Son pensaba. En secreto había instalado una actualización en Chirox que lo hacía mucho más agresivo que en su configuración normal. Solamente activaba esta actualización cuando practicaba con él a escondidas, y el mismo Chirox le reconoció que él era el mejor guerrero que había entrenado, mucho mejor que su padre. Mientras veía el combate entre Son y Chirox, Jul notó algo. Chirox estaba atacando más agresivo de lo normal y estaba superando a su padre. En ese momento supo que la noche anterior se olvidó de desactivar la actualización. Todo menso mi compa. No sabía si intervenir debido al gran orgullo guerrero de su familia, así que solo podía esperar a que su padre superara a la máquina. Pero no pasó. En un momento rápido, Chirox logró clavar una de sus cuchillas en el torso de Son Noret. En ese momento el robot se apartó y Jul vio en las expresiones de la máquina una especie de arrepentimiento. Corrió directamente hacia su padre que estaba en el suelo, pero Jul sabía que aquella herida era letal. No pudo hacer nada más que despedirse y prometerle que se convertiría en el mejor guerrero de la historia. Mientras tanto, en Corrin, Omnius estaba cuestionando a Erasmus. Quería saber sobre la religión y cómo es que ésta le daba tanto poder de voluntad a la humanidad. Erasmus siempre había notado algo interesante en el Omnius de Corrin, el Omnius original, y por primera vez en esta conversación pudo describir qué era. Tras comprender que para la humanidad la supermente era el máximo demonio, Erasmus planteó la interpretación de que el Omnius de Corrin era el dios de las máquinas. Después de tantos experimentos, Erasmus pudo reconocer algo humano en la supermente. En su voz se denotaba orgullo, como si aquella esfera metálica con una conciencia artificial se sintiera superior a todas sus hermanas. Un año después de la batalla por Anbus IV, Norma estaba esperando la visita de Aurelius en su laboratorio. Aquí debo aclarar un error entre comillas que tuve en la anterior parte. Mencioné que Aurelius Venport era el padre de Norma Zenba, cosa que no era de todo falsa, pero lo correcto era decir que era el padrastro, porque cuando Aurelius se juntó con Sufa, ella ya tenía a la pequeña Norma. Lo aclaro porque muchos de ustedes se podrían sacar de onda con lo que pasará después en la historia. Resulta que Aurelius iba de visita a Porythrine para hablar con el tío Holtzman y Nico Blood sobre un pleito legal sobre la patente de unas lámparas flotantes bien coquetas que se estaban haciendo muy populares, así que como iba a ese planeta aprovechó para saludar a su querida Norma. A pesar de haberse separado ya hace unos buenos años de Sufa, seguía considerando a Norma como una de sus mejores amigas. Para resumirte este conflicto legal que podría darte hueva, solo te diré que Aurelius llegó a un acuerdo con los líderes de Porythrine, en el que cedería gran parte de las ganancias de las lámparas a cambio de que Norma Zenba deje de trabajar para Porythrine y comience a trabajar para Aurelius en la empresa Banki. Trato que Holtzman y Nico Blood aceptaron porque no sabían que Norma estaba trabajando en secreto en el proyecto de las naves que pliegan el espacio, pero Aurelius sí que lo sabía. Así que sí, Aurelius les vio la cara de pendejos estos dos. No tardaron prácticamente nada en mudar el laboratorio de Norma a otro lugar oculto en el mismo planeta Porythrine, donde le dieron una nave antigua en la que podría aplicar sus experimentos. Todo esto en secreto porque Aurelius sabía que los gobernantes de Porythrine, al enterarse de la tremenda estafa que les hicieron, irían a buscar a Norma para intentar recuperarla. Pero a Norma estos conflictos burocráticos le valían y no podía estar más contenta porque finalmente podría empezar a aplicar sus ecuaciones en una nave real. Además de que también se puso re contenta con la compañía de Aurelius, y sabes a lo que me refiero. Aurelius Venport tenía que partir pronto al planeta Arrakis y abandonar Porythrine, pero antes de que lo hiciera se dio cuenta a lo largo de meses de trabajo que se había enamorado de Norma, así que la noche anterior al día de su partida decidió confesarle su amor. Y en caliente le propuso matrimonio. En este universo van con turbo en estas relaciones, Y Norma no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Pero eso sí, estaba emocionada porque el sentimiento era mutuo, así que decidieron que lo iba a pensar en lo que regresaba Aurelius de su viaje. Chale, ni un besito ni nada. Lo que sí es que Aurelius le regaló una piedra a Zo, que según leyendas de nativos de Rosak, tenía propiedades especiales que ayudaban a desarrollar las habilidades psíquicas. Dato muy importante, anótatelo. Pasaron los meses y Norma estaba cada día más cerca de finalmente terminar su prototipo de nave capaz de plegar el espacio, que estaba segura de que para cuando Aurelius regresara, el proyecto estaría listo para probarse. Mientras pasaba
todo esto, Borian Atreides había tenido una idea que, de tener éxito, ahorraría muchas vidas humanas. La verdad es que la idea era bastante simple y no sé cómo se les ocurrió hasta después de 25 años de guerra, pero bueno. El plan consistía en conseguir una gran flota de naves falsas, sin motor ni armas, lo que hacía que fueran mucho más baratas. Y esta flota de naves falsas, ponerlas en órbita para que parezca que siempre están defendiendo. O sea, hace un espantapájaros, pero para ahuyentar robots. Y así de paso hacen que Omnius piense que los humanos tienen muchos más recursos de los que habían calculado, y así no se animaban a atacar. Los esclavos de Pori-Trin trabajaron en la construcción de estas naves todo el año, y para sorpresa de nadie, tío Holtzman se adjudicó todo el mérito de la idea de la flota falsa. Ya sabes, lo que hace siempre este anciano. Ya lo hizo en su momento con Orma Zemba y su idea de escudos personales, y ahora lo hizo con Borian. Finalmente llegó el momento de poner la idea a prueba, así que mandaron mensajes falsos en canales de comunicación que sabían que estaban interceptados por las máquinas para traerlas al planeta Pori-Trin y ver cómo reaccionaban. Y después de varias páginas de tensión en la que dices, ¡fua! ¿Caerán o no en la trampa? Pues al final sí cayeron y huyeron. Así que tremendo el Borian Atreides y su idea del espantapájaros. Ishmael y Alid no se veían desde hace muchos años, prácticamente desde su infancia. Entre trabajos se solían rotar a los esclavos y no habían vuelto a ser asignados al mismo proyecto desde el gran vitral de la familia Blood, que fue destruido en la revuelta de Pori-Trin. Al reencontrarse en la ciudad de Starda para trabajar en el proyecto de la flota falsa, se alegraron mucho y su amistad seguía tan viva como en su infancia. Habían tenido dos caminos totalmente distintos. Ishmael ahora tenía una esposa llamada Osa y dos hijas, Chamal y Falina. Vivían relativamente bien, considerando que no habían sido separados en muchos años, a diferencia de muchas otras familias como justamente la de Alid. Él también tenía una esposa y un hijo recién nacido, pero debido a un problema los separaron y desde hace muchos años no los ha vuelto a ver y ni siquiera sabía si seguían vivos. Era igual que en aquellos tiempos de su infancia. Ishmael seguía aferrado a la filosofía pacifista de su familia Sensuni y por otro lado Alid estaba constantemente preparando un plan para derrocar al gobierno, como en su momento lo intentó el esclavo Bel Muley. Trabajaron sin descanso durante un año hasta que terminaron la construcción de la flota. Ishmael había convencido a Alid de no hacer ninguna tontería y dejarlo intentar hablar directamente con Nico Blood. Ishmael creía que con el poder de la palabra podría hacerlo entrar en razón. Y pues creo que todos sabemos que el pobre Ishmael estaba pecando de ingenuo. Después de lograr convencer a los guardias de dejarlo entrar al palacio de Nico Blood e intercambiar algunas palabras en las que básicamente Ishmael fue lo más respetuoso y paciente posible ante los comentarios insultantes y denigrantes de Blood, Ishmael abandonó el lugar viendo que no iba a lograr nada, obviamente. Aún así, creía que en los siguientes días tal vez sus palabras resonarían en la mente del gobernante de Pori-Trin, pero en lugar de eso, unos guardias obligaron a la familia de Ishmael a separarse. Ni siquiera la madre Osa podría quedarse con sus hijas, y lo peor de todo es que esta noticia la recibieron mientras Ishmael era golpeado por varios guardias enfrente de su familia. Después del castigo, Alid le volvió a repetir sus pensamientos. Aquellos gobernantes pueden tener apariencia de un hombre, pero en realidad eran unos demonios. Mientras platicaban, los amigos recibieron la noticia de que iban a ser asignados a un nuevo amo. Al parecer el mismísimo Aurelius Venport había comprado nuevos esclavos que trabajarían de ahora en adelante en un proyecto personal de la científica Norma Zemba. Naib Darta cada vez se ponía más nervioso. Los socios de Banky Enterprises exigían más cantidad de especia más rápido, pero los ataques de Selim a sus equipos de recolección entorpecían el proceso. Aurelius le había propuesto enviar un equipo de cazadores entrenados para apoyar en la recolección, pero Naib Darta tenía un gran orgullo debido a su ideología Sensuni. Hace muchos años Naib Darta tuvo un hijo que cometió un terrible crimen, pero debido al orgullo de la familia decidieron culpar a otro joven sin importancia en la tribu. Aquel joven se convirtió en la leyenda del Montagusanos, y el destino castigó a Darta con la muerte de su hijo. Al chile qué bueno, jaja. La única familia que le quedaba era su nieto Aziz, que ya tenía la edad suficiente para salir a explorar el desierto por su cuenta. Así que el muy brillante lo mandó a encontrar a Selina en las profundidades del desierto y a convencerlo de hacer una tregua. Aziz nunca le contó a su abuelo, pero anhelaba conocer al hombre detrás de la leyenda del Montagusanos. Solo pudo verlo una vez a la distancia, montando a una colosal bestia. Para él, un hombre capaz de lograr semejante hazaña no merecía nada más que respeto, pero sabía que su abuelo
abuelo no lo entendería. Sin dudarlo, Aziz aceptó la tarea de adentrarse al desierto en búsqueda del hombre que más admiraba. Caminó algunos días y miembros de la tribu de Selim lo observaban ocultos. Si hubiera sido cualquier otra persona, lo hubieran dejado morir en el desierto, pero Mara lo reconoció y vio en él la oportunidad para que Selim se vengara de Naib Darta. Marta, usted es diabólica. Así se desmayó por el cansancio y cuando despertó estaba rodeado por el pueblo de Selim. Le atendieron las heridas y lo hidrataron lo suficiente para que pudiera tener una conversación. Selim lo dejó expresarse y le contó sobre la oferta de paz que quería su abuelo. Pero Naib Darta no entendía las verdaderas intenciones de Selim al robar la especia. Darta pensaba que Selim lo hacía por venganza, pero no podía estar más lejos de la realidad. Selim lo hacía por Budalá, no por un capricho propio. Una tregua era imposible y no había nada que Aziz pudiera decir para convencerlo. Terminada la conversación, Selim le demostró a Aziz que no hacía lo que hacía por rencor, llevándolo él mismo de vuelta a su pueblo, ambos montados en un gusano. Aziz quedó impactado con la facilidad de aquel hombre para montar una de esas bestias. Al llegar a su aldea, no podía dejar de pensar en que Selim le hacía justicia a su leyenda. Mientras tanto, después de un viaje de meses, Aurelius llegó a Arrakis para confrontar a Naib Darta sobre la falta de resultados en la cosecha de especia. Aurelius aún le tenía miedo a los nativos. Se decía que los Ensuni de ese planeta eran guerreros increíblemente temibles, pero aquellos nativos ya no eran igual de intimidantes a cuando los conocieron hace más de 2 décadas. Las comodidades que les daba el dinero de Aurelius les había arrebatado gran parte de su temple, así que estaba considerando seriamente contratar a un grupo de personas diferentes para extraer la especia. Con esta mentalidad subió a una pequeña nave en la que sobrevolaba los desiertos para ver los lugares de extracción de especia. Mientras más se adentraban al desierto, más le sorprendía lo inhabitado que se veía aquel lugar. Desde el aire pudo ver algo extraordinario. Por primera vez en su vida era testigo de un gusano de arena gigante, y aún más impactante que eso, parecía que había siluetas humanas montadas encima de aquellas bestias. Tras el éxito de la batalla en Ambus IV y el proyecto de la flota de naves falsa, los partidarios de la yihad butleriana estaban muy entusiasmados, especialmente Iblis Ginjo, tanto que pensó rápidamente en el siguiente paso de la guerra: liberar al planeta Ix. Los ixianos eran personas con una gran cultura en el desarrollo de las máquinas, por eso le interesó a Omnius conquistarlo. Es uno de los planetas sincronizados más importantes porque tienen muchos recursos y conocimientos sobre la fabricación de máquinas. Durante varios meses los yihadíes habían estado infiltrando a varios humanos en el planeta para brindarles armas, comidas y demás recursos. Esto para despertar una esperanza de revolución en aquel planeta. Pero los verdaderos intereses de Iblis obviamente no eran la libertad de la humanidad, sino poseer las industrias del planeta para aumentar su poder. En Salusa Secundus, Serena Butler estaba hablando con su madre mientras las escoltaban unas serafinas, pero su madre le dijo que quería hablar de algo sumamente importante, así que hizo que incluso las serafinas abandonaran la habitación. Resulta que la madre estuvo recaudando varias pruebas de que Iblis Ginjo no quería lo mejor para la humanidad, sino para sí mismo, y que la liberación de Ix sacrificaría muchísimas vidas solo para llenar los bolsillos de un hombre. A esta mujer le encantaba tirar factos. Aún así, era innegable el duro golpe que sería para las máquinas aquella contienda. Serena estaba insegura, no quería aceptar que había sido manipulada durante años por un hombre increíblemente narcisista. Quería convencerse de que Iblis tendría una buena razón para explicar las pruebas de su traición. Livia, al ver que su hija se negaba a ver la verdad, la llevó con la única persona que escuchaba y podía hacerla entrar en razón: la pensadora Quina. Siempre que tenía dudas sobre cualquier cosa, iba a contárselo a la pensadora, y se había vuelto su mejor amiga casi. Al estar frente al cerebro encapsulado, esperaba tener una conversación común con uno de los sirvientes de Quina, prestando su cuerpo para que hablara a través de ellos. Pero esta vez, Quina quería conectarse directamente con Serena, así que le pidió que metiera sus manos al líquido de la pecera y tocara el cerebro. Al hacerlo, sus mentes se unieron y tuvieron una conversación sobre cómo Iblis era una mierda de persona. Porfa, alguien ya mátelo. Y así estuvieron un buen rato hasta que Quina empezó a hablar sobre ella misma. Había vivido más de 2000 años, reflexionando sobre las grandes preguntas y su labor en aquel mundo. En ese momento finalmente había encontrado la respuesta. Su labor era ser la mentora de Serena, para liderar aquella guerra santa que liberaría por fin a la humanidad. No solo de la opresión de las máquinas pensantes, sino de la opresión de gente embriagada por el poder. Y su labor como mentora había terminado. Era el momento de dejar que Serena tomara sus propias decisiones y dejara de depender de ella. Serena debía reconocer su papel en la guerra y desempeñarlo. Quinn había aceptado que su trabajo estaba hecho y que finalmente era tiempo de descansar y dejar todo su conocimiento en manos de la discípula a la que estuvo preparando durante más de 2 décadas. Es así como el líquido que rodeaba el cerebro se tornó rojo y el alma de Quina abandonó aquel mundo. Serena estaba devastada, pero al mismo tiempo motivada. Ahora estaba dispuesta a tomar las decisiones que traería paz a la humanidad.
Tras su conversación con Omnius, Erasmus decidió investigar aún más sobre la religión y su impacto en el comportamiento humano. Analizó la información durante meses, pero aún así no estaba teniendo resultados concluyentes. No estoy muy seguro de cómo, pero una de las tantas conversaciones entre las dos mentes artificiales derivó en que Omnius retó a Erasmus a criar a un niño pequeño para que sea leal a las máquinas pensantes. La conversación fue algo así. No, pues, la religión sí está cañona, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues al chile quiero un hijo. Y dicho y hecho, Omnius básicamente retó a Erasmus a enderezar a un niño de 9 años que era bien rebelde. Sí, lo sé, esta trama está bien bizarra. Pero lo creas o no, es súper importante y es una de las que más impacta en el futuro de este universo. A ver, siendo justos, se supone que el punto del hijo es demostrar que a la humanidad se le puede educar para que no les moleste ser sometidos. O sea, es literalmente la misma apuesta que Erasmus hizo con el Omnius de la Tierra, cuando le demostró que cualquier humano puede traicionarte, pero al revés. Ahora, gracias a la investigación sobre la religión, descubrió que los humanos pueden desarrollar una fidelidad a una entidad divina, y la clave de una sociedad leal está ahí. Aún así, está bien bizarro que Erasmus quiera tener un hijo, ¿no? El niño que secuestraron para criarlo se llamaba Gilbertus Albans. Anótate ese nombre. Erasmus invirtió un año entero en intentar criar al pequeño, tratándolo como una persona coherente, dándole lujos, comida decente y demás cosas que los esclavos anhelaban. Pero el escuincle no parecía apreciar esos beneficios. Se la pasaba echando desmadre en la casa y no le hacía caso a su padre. Así que decidió cambiar de estrategia y comenzó a educarlo a partir del castigo. En una reunión en una nave espacial estaban los 4 titanes restantes: Agamenón, Juno, Dante y Jerjes, acompañado del Neosaime que cada vez adquiría mayores responsabilidades, Beowulf. Todos estaban navegando el espacio en búsqueda de alguna nave de la Liga que pudieran interceptar y planeando próximos ataques. Todo mientras ojos vigilantes de Omnius veían y escuchaban atentamente su conversación. En medio de todo, Beowulf dice algo como: ¿y cuál es el plan para acabar con Omnius y que los titanes recuperen el poder? Y no, hombre, imagínate cómo quedaron los demás Saimek todos confundidos y aterrados, que pensaban que ya había valido todo, que Omnius sabía todo sobre su conspiración. Pero resulta que no. Beowulf en un pasado había sido aprendiz del hacker Barbarroja y con su conocimiento había hackeado las cámaras y micrófonos de la nave para que Omnius no fuera capaz de escuchar nada. El Neosaime quería formar parte del equipo de los titanes, había perfeccionado las técnicas de su maestro y ahora era incluso más habilidoso que el mismo Barbarroja. Los titanes dudaron sobre su propuesta, sobre todo Agamenón, pero una realidad era que ellos 4 solos jamás podrían derrocar a todo el imperio. Así que el nuevo integrante abrió una nueva posibilidad: un ejército de Neosaime conformado por gente rebelde como Beowulf. Ya no tenían que ir a planetas alejados de la tecnología. Ahora, con las habilidades técnicas de Beowulf, cualquier lugar podría ser su centro de operaciones y darían pasos agigantados en su venganza. En un viaje con intenciones políticas que, la verdad, me valen ñonga, Iblis se dirigía a Porithrim para visitar a Nico Blot y Tío Holtzman. No hace falta detallar esta visita porque lo verdaderamente importante pasa cuando Iblis estaba abandonando Porithrim para regresar a Salusa Secundus. En medio del espacio, el gran patriarca junto con 2 guardias andaba navegando tranquilamente cuando de repente notaron que un asteroide se dirigía hacia ellos, pero su comportamiento era extraño. No importaba a qué dirección se movieran, aquel asteroide corregía su curso para estrellarse directamente con su nave. No sabían cómo era eso posible. Aceleraron lo más que pudieron, pero si ellos aumentaban la velocidad, aquel asteroide lo hacía también. Hasta que finalmente se acercó mucho, pero en lugar de estrellarse, el asteroide disparó un rayo tractor con el que capturó e inhabilitó la nave de Iblis. No había ninguna duda, aquel asteroide era una nave camuflada. El rayo introdujo la nave de Iblis a la nave desconocida, y fueron recibidos por una voz sintética femenina, que decía que estaba muy entusiasmada por aquella reunión con el gran patriarca. Cuando finalmente lograron ver de dónde provenía aquella voz, se quedaron con la boca abierta al ver un gran cuerpo mecánico con un diseño muy estético controlado por un cerebro humano. Y aquí es cuando Iblis y compañía se quedan con la bocota abierta porque la Saimek revela que su nombre es Hécate. Pues la historia de Hécate debía habértela contado en la anterior parte de la cronología, porque sí que estaba en el libro anterior, pero pues se me olvidó, jeje. Pero no te preocupes, aquí va su historia rápidamente. En la era de los titanes, o sea, unos siglos atrás, había 20 titanes, y uno de ellos era una mujer que se puso el nombre de Hécate. Le mamaban los lujos, ya sabes, joyas, dineros, bolsos, viajes en cruceros espaciales, etc. Debido a esto accedió a convertirse en titán para tener todo lo que quisiera, y además se hizo pareja de Ajax, ese que se murió en la batalla por la Tierra y que era
bien violentísimo. El caso es que unos cuantos años antes de que Omnius conquistara todo y la era del Imperio sincronizado comenzara, Hécate decidió abandonar a los titanes porque se dio cuenta de que eran pues unos pendejos. Así que dijo, se acabó, me voy a vivir sola al otro lado del universo, a reflexionar sobre el sentido de la vida y demás cosas. Muy parecido a lo que hace un pensador. Todos la dieron por muerta porque pues literal estuvo como 1000 años sin dar señales de vida. El caso es que hace 500 años dijo, ya me aburrí de pensar, voy a ver en qué anda la humanidad. Y ahí se dio cuenta de todo el desmadre que había armado Omnius, pero lejos de hacer algo para salvar a todos, lo tomó como su entretenimiento. Ya sabes, la guerra contra las máquinas básicamente era su telenovela. Un poco como tú viendo esta cronología. Así anduvo viendo todo lo que pasaba durante 500 años oculta con su nave asteroide hasta que un día se aburrió de ser espectadora y le entraron ganas de soltar madrazos. Y eso nos lleva hasta este punto de la historia. Y aquí es cuando Iblis y compañía se quedan con la bocota abierta porque la Psymech revela que su nombre es Hécate. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Hécate básicamente les explica que tiene ganas de ayudar a la humanidad en la guerra y que ella sería su arma secreta. Iblis no podía revelar que estaban usando una máquina pensante como arma a las grandes masas, ni siquiera a los otros nobles, porque esto ocasionaría obviamente debates éticos, morales y políticos al respecto. Así que claramente Iblis aceptó y ahora la humanidad tenía un arma increíblemente poderosa en su arsenal. A Boria no le agradaban los planes como el de conquistar X. Él quería hacerles daño a las máquinas evitando la máxima cantidad de muertes posibles. Así, tras leer muchos libros sobre estrategia militar, finalmente la inspiración llegó. La conciencia de Omnius que habían capturado hace más de 2 décadas ya no era útil contra las nuevas estrategias de las máquinas, así que decidió utilizarla de otra manera distinta. Accedió en secreto a la mente de Omnius y le borró los recuerdos de haber sido capturado e interrogado por los humanos. Una vez hecho esto, básicamente le metió un virus que haría que se autosaboteara. Ahorita vas a ver por qué. Terminando su trabajo, agarró la esfera que contenía la mente de Omnius y la transportó a su nave personal, en la que abandonó Salusa Secundus para dirigirse a un lugar que le traía muchos recuerdos, el planeta Tierra. Al llegar a la Tierra, no descendió, ya sabía lo que encontraría, solo los restos de un lugar que alguna vez fue habitado, pero hoy en día era un pueblo fantasma. Navegó en los alrededores de la órbita hasta que encontró algo que había dejado olvidado hace muchos años. La nave de Seurat seguía flotando en el vacío, y con un poco de suerte, su antiguo amigo robot seguiría funcionando. Abordó la nave y comenzó a llevar a cabo su plan. Colocó la esfera con la mente de Omnius en el lugar de donde la había tomado cuando la robó, como si nunca hubiera sido robada en primer lugar. Después de eso, programó que en unas horas Seurat despertara del sueño en el que se había encerrado y finalmente abandonó el lugar. Con un poco de suerte, el plan iría a la perfección. Seurat despertó y poco a poco fue recordando todo. El planeta Tierra había sido atacado y su misión era transportar la copia de la conciencia de Omnius de la Tierra al planeta sincronizado más cercano. Se sintió traicionado porque también recordó que Borian lo había pagado y de alguna manera eso lo hacía sentir algo parecido a la tristeza. Extrañaba a su viejo amigo, Seurat, Chirox, Erasmus y el Omnius de Corrin. Algo humano estaba comenzando a despertar por alguna razón en aquellas máquinas pensantes. Siguiendo su programación, Seurat se dirigió al planeta sincronizado más cercano para instalar la mente de Omnius. Y así iba planeta tras planeta tras planeta, sin saber que en aquellos lugares donde estaba instalando aquella actualización, en cuestión de horas el virus que instaló Borian destruiría la mente de Omnius en esos lugares. Xavier vivía felizmente, sentía incluso que no merecía tener una vida tan buena, amaba realmente a su esposa Octa, no tenía ojos para nadie más. Pero no le hables del pasado, porque si no, ahora tenía 2 hijas, Roella y Omilia. El plan para conquistar Ix muy pronto se iba a llevar a cabo, y la familia sabía que iba a ser uno de sus viajes más peligrosos, así que todos se reunieron para celebrar a Xavier y su enorme valentía. No solo estaban Octa y sus hijas, también estaba Emil Tantor, su padrastro, y la familia de su fallecido hermano Vergil, todos reunidos para desearle buena suerte. Fue una noche muy emotiva, llena de sentimientos contradictorios, pero Xavier se alegraba de tener una razón para evitar morir y regresar a casa. Al día siguiente, el ejército de Xavier se dirigía hacia Ix, y entre todos los soldados, uno en específico llamó la atención del comandante. Su nombre era Jules Noret, y jamás en su vida había visto a nadie pelear como él. Su estilo despertaba admiración en Xavier. Las máquinas pensantes no esperaban un movimiento tan estúpido como atacar al planeta Ix, un planeta muy resguardado. Justamente por eso el factor sorpresa fue todo un éxito. Xavier se quedó en la órbita liderando a un grupo de naves cuyo plan era distraer a las máquinas pensantes para que no notaran que varios escuadrones de guerreros terrestres entraban al planeta con la misión de plantar un explosivo nuclear en el lugar donde se resguardaba la conciencia de Omnius en el planeta Ix. Jules era parte de uno de estos escuadrones, era una bestia, acababa con cualquier máquina que se le acercara y no recibía ningún rasguño. Aquellas máquinas no eran un desafío en comparación a Chirox. Su escuadrón avanzó sin detenerse hasta llegar a unos túneles que, según unos mapas que habían conseguido gracias a espías en el planeta,
planeta conducían justamente debajo de donde estaba la esfera con la mente de Omnius. Avanzó sin problemas, pero su escudo cada vez se calentaba más. No tenía una fuente de energía infinita, por lo que en cualquier momento se volvería vulnerable a los proyectiles que le disparaban las máquinas. No pudo defender a su escuadrón y todos murieron, pero él siguió adelante y logró activar la cuenta atrás de aquella bomba. Ya solo quedaba escapar, pero en ese instante su escudo finalmente se calentó y cedió. La adrenalina en él se disparó y su verdadero talento salió al estar al borde de la muerte. Jamás había sido tan veloz ni había tenido sus sentidos tan agudos. De una manera increíblemente habilidosa y milagrosa, logró escapar de la cueva y subir en una nave de rescate que lo alejó del rango de la explosión. La conciencia de Omnius en X había sido destrozada, pero en el espacio el trabajo de Xavier se estaba complicando. No tenían forma de saberlo, pero el titán Gerges estaba patrullando el planeta X junto con un gran escuadrón. Los superaban por mucho en número. Una a una, las naves de los yihadíes estaban siendo destrozadas, pero Xavier estaba dispuesto a morir por defender lo logrado. Aún así, en el fondo quería huir y regresar con Octa y sus hijas. Las naves enemigas no dejaban de llegar y Xavier había aceptado que esa batalla iba a ser su última. Disparó con todo lo que tenía sin importar que ya no tenían escudos, pero en ese preciso instante, un asteroide milagrosamente chocó a gran velocidad contra casi todas las naves de las máquinas. Xavier se percató de que el asteroide se movía de forma anormal, pero no tenía tiempo para pensar en eso y aprovechó su oportunidad. Acabó con prácticamente toda la flota enemiga y solo unas pocas naves, incluyendo la del titán Gerges, lograron escapar de aquel desastre. Xavier podía regresar a casa tranquilo. El planeta X había sido conquistado. Tras la dura batalla, Iblis Ginyu y Xavier Harkonnen habían regresado a casa. Nadie sabía que Hécate había ayudado a los yihadíes en la batalla contra X, e Iblis se aseguraría de que la situación siguiera así. Serena Butler había convocado una reunión de emergencia y básicamente le dio varias cachetadas con guante blanco a Iblis. Dijo que a partir de ese momento no importaban las amenazas de muerte que recibiera, no se quedaría encerrada y cumpliría mejor con su papel como líder en la revolución. Era tiempo de que su voz fuera escuchada. Esto obviamente no le hacía nada de gracia a Iblis. La chica que tenía controlada de repente se había quitado sus cadenas. Aziz no podía decírselo a su abuelo, pero admiraba al montagusanos y creía que la única forma de traer paz a ambas tribus era ser parte de ambas. Sabía que la tribu de Selim no iba a aceptarlo nomás porque lo pidiera, debía ganárselo. Así que una noche, cuando todos en sus tribus estaban dormidos, decidió salir a las afueras del pueblo para que su abuelo pudiera ver lo que estaba a punto de hacer. Con un tambor que sonaba bastante fuerte, comenzó a traer a un gusano de arena y los ruidos despertaron a la gente del pueblo, incluido Naib Darta. Su abuelo, preocupado, mandó a un grupo de hombres para que trajeran de vuelta a su nieto. El viejo sabía perfectamente lo que Aziz intentaba y no iba a permitirlo, pero ya era demasiado tarde. El gusano estaba demasiado cerca del muchacho y lo estaba esperando pacientemente. Lamentablemente, el joven claramente no tenía las habilidades de supervivencia para pertenecer a la tribu de Selim. Las vibraciones de la arena lo hicieron tropezar mientras intentaba ponerse en posición para montar, pero ese error le costó caro. El gusano emergió mostrando su enorme boca que tragó todo a su paso. Shai Hulud desapareció en el horizonte y con él cualquier rasgo del joven Aziz. Naib Darta no pudo hacer nada más que culpar a Selim por meterle ideas salvajes a su nieto. Mientras tanto, en el desierto profundo, Selim estaba de fiesta porque se había comprometido con Mara. No solo la mujer se había ganado un lugar en la tribu, sino también en su corazón. Ay, aquel pueblo festejaba, cómo no, con una pedota, pero en lugar de usar alcohol, usaban especia melange. Ya se imaginarán cómo estaba el ambiente, todos en su viaje besándose y teniendo relaciones entre todos, excepto Selim. Obviamente, ya estaba casado y con solo una mujer. Aquella noche, Selim tuvo una nueva visión de un futuro en el que él ya no estaba en ese mundo, pero la guerra por la especia seguía. La especia era explotada a niveles enormes y un solo hombre no podría detenerlo. Esa revelación lo cambió todo. Su misión no era detener él solo la explotación de especia, sino asegurarse de que la voluntad de Budalá siguiera adelante, incluso después de su muerte. Había pasado un año desde la batalla en Ix. La humanidad estaba relajada gracias al ataque del virus que lanzó Borian en secreto. Omnius estaba demasiado ocupado, intentando autorrecuperarse, y los ataques contra la humanidad habían pasado a segundo plano. Aún así, las autoridades yihadíes no se confiaban, así que el mismo Borian fue enviado a un planeta no aliado para vigilarlo en caso de ataque sorpresa. El planeta Caladan siempre lo había fascinado. Era increíblemente tranquilo. Se imaginaba viviendo perfectamente en ese lugar, alejado de los horrores de la guerra. Él era un mujeriego, ¿qué te puedo
puedo decir? Literalmente tenía una juventud casi eterna debido al tratamiento que alargó su vida. Andaba de mujer en mujer y ninguna lo satisfacía verdaderamente. Así fue hasta que en una caverna de Caladan conoció a Lerónica Tergiet. De verdad, Brian Herbert y Kevin J. Anderson podrían dejar de meter nuevos personajes por lo menos 5 minutos. El caso es que Lerónica se parecía en varias cosas a Serena. Y pues nuestro querido Borian se enamoró. Nuestro muchacho repitiendo patrones, claro que sí. Al principio Lerónica ni lo pelaba, pero Borian no sabía que no es no. Así que anduvo de insistente hasta que finalmente aceptó darle una cita. Puro pico y pala, papá. Y pues nada más te tienes que cagar de risa porque la chica obvio se enamoró también. Así que ya sabes, si ella te rechazó es porque simplemente no has insistido lo suficiente, carnal. Y ahí anduvieron meses juntos hasta que finalmente Borian tuvo que regresar a Salusa Secundus para apoyar de una manera diferente en la guerra. No sin antes prometerle a Lerónica que regresaría para estar a su lado. Así como Ecclo y Quina, existían otros pensadores, unos que se habían exiliado voluntariamente a un lugar llamado la Torre de Marfil, básicamente porque no querían intervenir en los hechos históricos, solo observarlos. La cosa es que los cerebros no eran autosuficientes, necesitaban sirvientes que se encargaran de los cuidados que mantenían a los cerebros con vida, pero pues los sirvientes no eran inmortales, así que cada X tiempo los pensadores salían de su torre para que la Liga les brindara nuevos sirvientes. Aquel era uno de esos días. Iblis Ginjo, como buen lamemotas y chupafamas que es, andaba de insistente por la posibilidad de hablar con los pensadores para convencerlos de dejar la neutralidad y que apoyen a la humanidad. Plan en el que sorprendentemente Serena también estaba de acuerdo, así que Iblis asignó un grupo de personas de confianza que se convertirían en los nuevos sirvientes de los pensadores, pero les encomendó la tarea secreta de influenciarlos poco a poco para que fueran abandonando sus deseos de neutralidad. Por ahora esto de los pensadores no es muy importante, pero lo será en un futuro. Y hablando de cosas que no son importantes ahora pero lo serán después, pasaron algunos meses e Iblis se sentía cada vez más excluido de los círculos de poder. Así que se le ocurrió una idea bien bizarrota, la verdad. Le propuso matrimonio a Serena, en una escena bastante incómoda. Lo bueno que fue bateado ese man. Pero como dicen por ahí, unas por otras. Esa misma noche la mismísima Sufa Semba, no sé si te acuerdas de ella porque en este libro literal casi no hace nada, decidió tener delicioso con Iblis. Lo sé, aquí todos quieren tener delicioso con todos, ya ni en Juego de Tronos, caray. Siendo justos, Sufa tenía una razón para hacerlo. Había descubierto hace poco que posiblemente el linaje de Iblis Ginjo provenía del planeta Rosak y que sus genes podrían brindarle la hija con genética superior que tanto quería. Es más, Sufa sospechaba que los grandes dotes de comunicación del patriarca no eran meras habilidades sociales, sino que tenía habilidades psíquicas que ni él mismo sabía, pero que aplicaba por instinto. El Tlulaxa Recurban había cumplido su promesa y había conseguido todos los órganos que el ejército de Serena necesitaba, así que la sacerdotisa tuvo una idea. Últimamente estaban intentando que varios planetas no aliados hicieran una tregua con la Liga, o directamente se aliaran. Así que para reforzar la amistad entre los yihadíes y los Tlulaxa, decidió ir a visitar el planeta donde estaban las grandes granjas de órganos, el planeta Tleilax. Iblis entró en pánico. Literalmente gran parte de sus tratos corruptos los había cerrado en aquel planeta, y si Serena encontraba indicios de sus acciones ilegales, quién sabe qué haría. Pero aún así, el güey era una rata escurridiza y logró convencer a Serena de retrasar un poco el viaje, lo suficiente para que los Tlulaxa que lo recibieran pudieran enmascarar todo el negocio. Así pasó un tiempo, pero finalmente, después de un viaje largo, Serena acompañada de Xavier y otro científico, llegaron al planeta Tleilax, en el que desde el primer momento Serena sabía que algo estaba raro, aunque en ese momento no pudo descubrir el qué. Aún así, todo le pareció impresionante. Los Tlulaxa sorprendentemente tenían una tecnología mucho más avanzada que la de cualquier planeta de la Liga. Y cuando digo mucho es muchísimo. Los Tlulaxa eran unos genios, sobre todo cuando se trataba de cosas biológicas y genéticas. Eran capaces de clonar órganos y utilizar esas copias para curar a soldados que lo necesitaran. Así que como medida de seguridad, Serena brindó muestras de su propia sangre junto con Xavier para que en caso de emergencia tuvieran órganos listos para ellos. Esto es importantísimo, anótalo para el futuro. La sacerdotisa les ofreció unirse a la Liga para tener más posibilidades de acabar con Omnius, pero los Tlulaxa obvio dijeron que en el paz. Y en ese momento Serena notó algo. Iblis parecía contento de que la alianza fuera un fracaso. El patriarca ocultaba algo y Serena necesitaba descubrir qué era.
tío Holtzman estaba frustrado. Se había quedado sin ideas y cuando se quedaba sin ideas, siempre iba con Norma para ver si lo iluminaba, aunque siempre lo hacía de mala gana. Pero Norma ya no estaba para sus mamadas. Se había mudado a un laboratorio cerca de Stardust y constantemente se sentía tentado a visitarla, pero hacerlo sería un gran golpe a su orgullo. Así anduvo durante meses hasta que finalmente se desesperó y lo visitó. Al llegar se topó con algo extraño. Había guardias resguardando el laboratorio, como si estuvieran trabajando en algo increíblemente importante. Tukider lo recibió, pero le dijo que no podía pasar porque era propiedad privada. Pero Holtzman era un berrinchudo que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería y cuando lo pedía, así que se emperró y lo fue a acusar con Nico Blot. Ambos llegaron a la conclusión de que no habría tanto secretismo si no fuera un descubrimiento importantísimo. Seguramente lo que habían descubierto era muchísimo más valioso que las ganancias que estaban obteniendo por los globos de luz, así que hicieron un plan. Aurelius no estaba en Porritrin por su viaje a Arrakis. Norma desde hace más de 20 años era una invitada en Porritrin, mas no una ciudadana. Y Tukider era un Tlulaxa al que fácilmente se le podría revocar su visado espacial. Sin dudarlo, se dirigieron al laboratorio de Norma acompañados de un centenar de guardias que superaban por mucho en número a los guardias del laboratorio. Así que procedieron a allanar el lugar y saquear todo sin ninguna delicadeza. Norma no lo podía creer. El prototipo de la nave capaz de plegar el espacio estaba prácticamente listo. En solo unos días se iba a hacer la primera prueba real y ahora no podría hacerlo. Holtzman robó todas sus anotaciones, aunque por más que las leyera no las podía comprender. Era una teoría demasiado avanzada, inclusive para él. Aún así, tenía tiempo para entenderlo antes de que Aurelius regresara y emprendiera acciones legales. Norma se sintió profundamente decepcionada de su maestro, y hasta ese momento la pobre e ingenua, porque mira que hay que ser ingenua, no se había dado cuenta de que Holtzman se aprovechaba de ella. Se robaron todo, excepto sus posesiones personales. La más importante para ella era su piedra So que le había regalado a Aurelius, y por nada del mundo la iba a perder. Al día siguiente, Norma fue obligada a abandonar Porritrin y dirigirse al planeta Rosak, y por otro lado, Tukider se quedaría hasta que el laboratorio estuviera totalmente limpio. Mientras tanto, Iblis Ginjo y Nico Blot preparaban una gran celebración. En tan solo unos días era el aniversario de un hecho histórico en aquel planeta, el asesinato del rebelde Bel Muley, que servía como recordatorio para controlar a cualquier esclavo que estuviera pensando en una revolución. Ishmael y Alid estaban confundidos. Habían trabajado 2 años en aquel proyecto y ahora parecía que todo había terminado después del ataque al laboratorio. En ese largo tiempo, Budalá demostró compasión por Ishmael y por pura suerte una de sus hijas había sido asignada también a aquel proyecto. Shamal estaba muy emocionada de ver a su padre y guardaba esperanzas de volver a ver a su hermana y su madre. Pero mientras Ishmael recuperaba su fe en los ideales en Sunni, Alid había estado desde hace años, incluso antes del reencuentro con Ishmael, planeando un nuevo golpe de estado. Esta vez no fallaría. Lo había planeado todo hasta el último detalle, y todo iba a suceder en un día sagrado, el aniversario de la muerte del héroe Bel Muley. Ishmael se enteró del plan de su amigo y quedó aterrado. Él sabía que la violencia y muerte solo traería más violencia y muerte. La rebeldía de los Senshita no solo lo afectarían a ellos, sino también al pueblo Sensuni. Su esposa Osai y su hija Falina podrían resultar heridas por el caos o peor, pero tampoco quería traicionar a su amigo e interferir en sus planes. Tremendo dilema, carnal, yo no sabría qué hacer. Estuvo pensando hasta que finalmente llegó el día de la celebración. Ishmael sabía que tenía que salvar a su hija Shamal y que esa era su prioridad. No sabía ni siquiera si su esposa y otra hija estaban aún vivas. La única certeza que tenía es que Shamal y alrededor de otros 100 Sensuni que trabajaban en aquel laboratorio estaban esperando las indicaciones de su líder. Así que Ishmael tomó una decisión: escapar de aquel planeta y brindarles a esas 100 personas la verdadera libertad. Así que en un plan arriesgado, secuestraron a Tukider, que aún estaba limpiando el laboratorio, y lo llevaron junto con todos los esclavos a la nave prototipo en la que estaba trabajando Norma. Ishmael tenía unas inmensas ganas de acabar con la vida del Tlulaxa, porque Tuk era aquel que en su infancia había acabado con su pueblo en Harmontep y lo había secuestrado. Pero en ese momento el esclavista era el único con conocimiento para conducir la nave. Tuk se lo pensó un momento, pero tras concluir que de cualquier manera iba a morir, decidió activar la nave y poner las únicas coordenadas que sabía de memoria de un planeta que visitaba constantemente. En ese momento la nave se elevó y los propulsores especiales de Norma Semba se activaron. De un segundo a otro, aquella nave desapareció sin dejar ningún rastro. Por otro lado, Alid se había reunido con todos los esclavos en la explanada de Stardust. El espectáculo de fuegos artificiales estaba por comenzar, pero si el plan de Alid había tenido éxito, aquel espectáculo de luces nunca ocurriría. En cambio, los fuegos artificiales robados explotarían en diferentes lugares estratégicos de la ciudad. En medio de un discurso de Nico Blot, las explosiones finalmente sucedieron. En segundos, el pánico abundó en las calles y la revolución en Porritrin finalmente comenzó. Alid corrió hacia un lugar donde otro Senshita le prometió que habría más armas
esperándolo y efectivamente, había armas increíblemente viejas, pero aún funcionales. Armas que por alguna razón ya no se ocupaban a pesar de ser muy eficientes, pero le venían como anillo al dedo. El ejército jamás se percató de que aquellas armas viejas habían desaparecido. Alid iba disparando a diestra y siniestra con un subfusil láser, acabando con cada uno de los soldados con los que se cruzaba. A lo lejos veía el lugar al que quería llegar, el palacio de tío Holtzman. Finalmente tendría su venganza en contra del anciano. Holtzman no se había enterado de todo el disturbio. Había entrado en un trance al leer las ecuaciones incomprensibles de Norma. Un sonido de disparo lo despertó de su trance y sin pensárselo dos veces activó su escudo personal. Llamó a sus guardias pero ninguno respondía. Al fin se asomó por la ventana y vio todo el desmadre que se había armado en la ciudad. En ese momento Alid entró a su habitación y tras dedicarle unas palabras de desprecio, el esclavo disparó. El láser entró en contacto con el escudo Holtzman, ocasionando en ese mismo edificio una gran detonación nuclear. Alid, tío Holtzman y Nico Blood desaparecieron junto con la ciudad de Starda. Naib Darta estaba desesperado y cegado por la venganza. Quería acabar con Selim bajo cualquier costo, incluso su honor. Finalmente pidió la ayuda de Aurelius y después de varios días de investigación, el pueblo de Darta había descubierto la ubicación de la aldea de los Montagusanos para atacarla por sorpresa. Aurelius no lo dudó y se dirigieron hacia el lugar. Mientras tanto, Selim tuvo de nuevo una visión, esta vez del futuro cercano. Él sabía que Naib Darta, acompañado de un grupo de personas desconocidas, se dirigían a su aldea y tenía que abandonar aquel lugar. Pero Selim se vio a sí mismo enfrentándolos. Su pueblo se tendría que ir, pero él se tendría que quedar. Mara aceptó con tristeza los deseos de su amado. Ella creía en sus visiones y enseñanzas de Shai-Hulud. Estaba embarazada y Selim, antes de partir, le dijo que en el futuro su hijo llamado Elhim se convertiría en un gran líder en la tribu. Mara, motivada, dirigió la evacuación de su pueblo. Pasaron algunas horas hasta que Naib Darta y el equipo de Aurelius llegaron al lugar donde estaba Selim. A todo esto, Aurelius no fue a la excursión. No es tonto, obviamente. Al llegar, vieron a un hombre a la distancia tocando unos tambores en la arena y Darta inmediatamente aclaró furioso que ese hombre era el que estaban buscando. Los soldados no sabían nada de los peligros del desierto, así que sin dudarlo, activaron sus escudos Holtzman. Pobres ignorantes, desconocían que las vibraciones de los escudos atraían con gran violencia a los gusanos de arena. Selim no dijo ni una palabra y dejó que sus adversarios se acercaran. En ese momento un gusano de arena emergió y tragó a varios soldados, pero las vibraciones en el suelo se volvían aún más intensas. Naib Darta apenas podía mantenerse de pie mientras maldecía a Selim. En ese momento otros dos gusanos emergieron, acabando con todos los hombres, a excepción de Naib Darta y Selim Montagusanos. Sin dejar de tocar los tambores, Selim había aceptado su destino. Ahora su pueblo tendría que seguir con su voluntad. Un cuarto gusano de arena emergió, el más grande de todos. Ni siquiera Selim había visto nunca uno tan inmenso. La enorme boca de la criatura absorbió todo a su paso, incluyendo a las únicas dos personas que quedaban vivas en aquel desierto. A lo lejos, Mara veía el espectáculo. Ahora Selim se había convertido en uno solo con Shai-Hulud, y su leyenda se contaría durante muchas generaciones. Antes de ver el resultado de la excursión, Aurelius Benport recibió un mensaje muy importante. Starda había sido destrozada, así que preocupado por su querida Norma, se dirigió enseguida a Porritrin para buscarla. Mientras tanto, una nave vieja estaba navegando en la órbita de Arrakis y pronto caería atraída por su gravedad. Ishmael y Tukider intentaban controlar la nave para sobrevivir el aterrizaje forzoso. Norma lo había logrado. Plegar el espacio ya no era una fantasía, sino una realidad. Quién sabe cómo, pero lograron aterrizar en el planeta Arrakis y los más de 100 pasajeros en Sunni habían sobrevivido. Aquel planeta no era ningún paraíso y no veían rastro de ninguna civilización, pero era mejor vivir en condiciones extremas pero en libertad que con comodidades pero esclavizados. Ishmael y su hija Chamal finalmente tenían un futuro lleno de posibilidades. Al ya no necesitarlo, desterraron a Tuk-Kider y ahora su destino quedaba únicamente en manos de Budala. Norma estaba siendo transportada a Roszak por un grupo de guardias de Porritrin, pero como dirían por ahí, el universo es un pañuelo, y justo se toparon con la nave del titán Jerjes, y básicamente capturaron a Norma. Al igual que Vergil Tantor en su momento, en la nave del titán Norma estaba siendo torturada utilizando el invento de Juno. Ya sabes, el invento en el que podían hacer sentir dolor y placer en partes específicas del cuerpo, ¿te acuerdas? Norma estaba rodeada por Jerjes y varios Neosaimek. El titán le contó su plan. Agamenón estaba formando un nuevo ejército de Neosaimex con el que derrocaría
llamaría a Omnius, y ella iba a ser uno de los nuevos reclutas. Claro que tendrían que borrarle la memoria. Para este punto, los guardias que estaban escoltando a Norma también habían sido torturados, y por el gran dolor habían pasado a una mejor vida. Norma estaba camino a sufrir el mismo destino y nadie sabía dónde estaba para rescatarla. Aún tenía la piedra Zo en su bolsillo y se aferraba a ella. Quería regresar con Aurelius. En ese momento, Gerges decidió concentrar todo el dolor de la tortura en su cerebro, y así lo haría hasta que su cuerpo se rindiera. Y agárrate porque aquí la cosa se pone un poco bastante fumada. Norma comienza a sentir un dolor tan intenso que estuvo al borde de la muerte, y en ese momento, finalmente, después de tantos años, las habilidades psíquicas heredadas de su madre despertaron. Al igual que Geoma y muchas otras hechiceras que se han enfrentado a las máquinas, Norma lanzó una gran onda psíquica que acabaría con su vida a cambio de destrozar los cerebros del Titán y los demás Neosymec. Pero cuando se liberó toda su energía, algo ocurrió. Se aferraba al recuerdo de su amado y sujetaba con fuerza la piedra Zo. Cuando ocurrió la explosión psíquica, su energía vital fue absorbida por la piedra y por un momento pudo sentir que podía controlar cada célula de su cuerpo a voluntad. Había entrado en un espacio onírico donde veía a su madre, su abuela y otras mujeres desconocidas. No tomó mucho tiempo en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Aquellas eran sus antecesoras. Había logrado conectarse con su árbol genealógico femenino, todas con una genética perfectamente cuidada y una belleza inmensurable. Reagrupó cada una de las células de su cuerpo para transformarlo en algo diferente. Un cuerpo que debía tener gracias a su genética, pero que en el proceso algo había fallado. Norma finalmente renació como alguien nuevo, con una belleza sin comparación, controlando a voluntad sus poderes y una visión diferente del mundo. A su alrededor, el titán Gerges yacía sin vida, junto con los demás Neosymec que la estaban torturando. Con su nuevo conocimiento se dirigió a un planeta con casi nada de población, pero con mucho potencial para los planes que tenía, el planeta Kolar. Una vez ahí mandó una onda psíquica para llamar a su madre y mandó un mensaje a la nave de Aurelius. Ambos debían reunirse con ella en aquel lugar. Pasó un tiempo, pero ambos llegaron. No, hombre, tremendo shock se llevaron cuando vieron que esa mujer desconocida era Norma. Sufa se sintió arrepentida de haberla tratado tan mal, porque ahora veía que no era ningún error y que estaba destinada a grandes cosas, ya sabes, pura hipocresía. Por otro lado, Aurelius ya estaba enamoradísimo y ahora imagínate, premio doble. Obvio, ya le aceptó casarse con él y después de una escena bastante incómoda en la que se besan enfrente de Sufa, Norma les platicó su plan. Ella recordaba a detalle todas sus fórmulas y todo su trabajo. Ese planeta era ideal para empezar de nuevo una producción de naves con la nueva tecnología de salto espacial. Además, ella ha sido la única psíquica que ha sido capaz de explotar su poder sin morir en el intento, así que estudiaría a profundidad sus habilidades. Juntos, Norma, Aurelius y Sufa le darían una nueva esperanza a la humanidad. Erasmus ya llevaba educando 2 años a Gilbertus Albans, y sus métodos estaban dando resultados. No aceptaba que ningún humano lo cuidara, no quería que le llenaran la cabeza de ideas peligrosas o innecesarias. Ya no era un niño tan rebelde y cada vez se acercaba más a la adolescencia. Tenía un comportamiento ejemplar, aunque había ocasiones en que su naturaleza humana lo traicionaba. Aún así, parecía que Gilbertus comenzaba a admirar ciertos rasgos de su padre Erasmus y quería parecerse a él. El niño presenciaba varios experimentos crueles del robot y hasta la fecha la muerte le seguía perturbando, aunque cada vez menos. Erasmus había comenzado aquello como un simple reto, pero ahora veía en Gilbertus algo más. Siempre había pensado en crear un ser con lo mejor de ambos mundos, la naturaleza apasionada del ser humano y la eficiencia de una máquina pensante. Por primera vez, veía en Gilbertus la posibilidad de que un ser así de perfecto exista. Años después, Erasmus había salido de excursión con Gilbertus Albans. El niño ya no era un niño, sino un adolescente. Estaban visitando aquella grieta donde el robot había caído hace tantísimos años, el lugar donde adquirió conciencia, el lugar de su nacimiento. Ambos habían creado un vínculo inquebrantable. Erasmus le enseñó de todo: historia, filosofía, matemáticas. El joven estaba camino a convertirse en uno de los seres humanos más brillantes de la historia. Aquellos paisajes nevados despertaban cierto sentimiento de nostalgia en el robot. Disfrutaba muchísimo la compañía del humano. Gilbertus con los años había despertado sensaciones en Erasmus y comenzó a desarrollar una necesidad de proteger al joven. Es por esto que decidió someterlo al mismo proceso que Agamenón sometió a Borian. Una operación increíblemente dolorosa, pero que alargaría drásticamente su vida. Gilbertus Albans podría llegar a vivir durante siglos. Sin saberlo, en algún momento de su historia, Erasmus comenzó a llamar a Gilbertus hijo.
Seurat contaminó muchos planetas con el virus que Borian implantó en la mente de Omnius Tierra, pero era cuestión de tiempo para que lo descubrieran. Fue en Corrin donde Erasmus finalmente atrapó a Seurat con el virus. Ahora el siguiente paso era reparar a cada uno de los planetas afectados, pero eso podría llevar algunos años. Agamenón y su grupo de titanes tuvieron tiempo de reclutar un ejército pequeño de Neosymec, con potencial de crecer mucho más, y vieron en aquellos planetas afectados una oportunidad de oro. Podrían conquistar aquellos planetas debilitados y convencer a su población humana de unirse a su ejército convertidos en Neosymec. Un planeta llamado Bela Tegus, como sea, fue su primer objetivo. Se dirigieron ahí con una copia de Omnius Corrin que originalmente era para instalar aquella mente en el planeta afectado, pero cuando llegaron hicieron algo totalmente diferente. Omnius utilizó la explanada principal de Bela Teguis para dar un discurso motivador a los esclavos sobre la crueldad de la mente artificial y la venganza que merecían. Omnius con sus ojos espía por supuesto que veía todo en tiempo real, pero no pudo hacer nada en contra de los Symec. Los robots de aquel planeta tenían su mente demasiado dañada y no podían atender a indicaciones. Enfrente de todos, Agamenón tomó la esfera de la conciencia de Omnius y con su mano metálica la aplastó. Los Symec habían declarado oficialmente la guerra contra la supermente. Algunos meses después, debido a que los titanes conocen a detalle los trayectos que hacen las naves que transportan las actualizaciones de la mente de Omnius, comienzan a interceptarlas para destruirlas y así ir aislando cada uno de los planetas que controla la supermente. En una de estas naves encuentran al mismísimo Seurat, y antes de que lo destruyeran como a los otros robots que encontraban, Agamenón recordó que Seurat era muy cercano a su hijo traidor. Quizá podría sacarle información interesante sobre Borian Atreides. Ishmael estuvo caminando sin rumbo y acompañado de los 100 Sensuni que rescató y su hija Chamal. Meses pasaron y las provisiones que habían en la nave se estaban terminando. Algunos morían de hambre y otros por deshidratación, pero no perdían la fe en su líder. Casi la mitad de los hombres habían muerto o llegado el medio año en ese planeta, y los recursos se habían esfumado con ellos. Poco a poco la tribu comenzaba a plantearse el canibalismo, pero Ishmael se negaba a cruzar esa puerta. Una noche un sonido extraño lo despertó. No supieron en qué momento, pero su tribu estaba rodeada de personas con trajes exóticos y ojos azules profundos. El líder de aquel grupo se presentó como Jafar. Ellos eran el pueblo que seguía la leyenda del montagusanos, y alguien le había contado la historia de un grupo de Sensuni que escaparon de la esclavitud y estaban luchando por sobrevivir en las profundidades del desierto. Jafar creía que aquello no podía ser cierto, pero al ver a Ishmael y los suyos sabía lo que tenía que hacer: invitarlos a formar parte de su tribu y enseñarles las costumbres de su pueblo, además de también contarles la historia del legendario Selim. Por otro lado, en el planeta Rosak, Zufas finalmente esperaba a su hija, producto de su encuentro con Iblis Ginjo. Con un mes de adelanto, Ticia Semba llegaba al mundo, y en algún momento de la historia quizás se convertiría en la gran hechicera que su madre esperaba. Pero en ese momento Zufa no tenía tiempo para Ticia, tenía que apoyar a su otra hija con su proyecto en el planeta Kolar. A partir de aquí, la historia da un brinco de 7 años, así que 7 años después, la vida del virrey Manion Butler finalmente terminaba. Fue uno de los afortunados que murieron a causas naturales en esta guerra, y su esposa Livia lo acompañaría al cielo inmediatamente después, debido a la gran tristeza que sintió con la muerte de su marido. Tuvieron un funeral bastante lindo, pero no había tiempo para las lágrimas porque la historia sigue. Xavier junto a su familia recordaba con cariño a sus suegros. La edad comenzaba a pesarle. Para este punto su familia ya era grande, su esposa Octa y sus 3 hijas, Roela, Omilia y su hija más joven, Wandra. Además de que se menciona que Roela y Omilia también tuvieron hijos, aunque no dicen sus nombres, así que asumo que no serán importantes. Y ahora llegó el momento de hablar de unos personajes que ya tiene un buen rato que no menciono. En el planeta Guinness, Yul Noret era admiradísimo. Cientos de alumnos se acercaban a él para pedirles que por favor los entrenara, pero Noret siempre los rechazaba. Y pues la verdad les contaría más sobre este personaje, pero su trama se alarga mucho y es básicamente esto: oh no, estoy atormentado por la muerte de mi padre, no soy digno de entrenar a nadie. Y el Chirox le responde: ¿y qué te parece que en lugar de que los entrenes, los güeyes ven lo rico que te mueves cuando peleas y yo les explico lo que está pasando? Y el Noret dijo: órale va. Así que Chirox absorbió y analizó todos los movimientos de Yul Noret, y la máquina se convirtió en el maestro de cientos de soldados. Y con el tiempo todos pelearían con el estilo del gran guerrero Yul Noret. Norma Senba finalmente iba a tener lista toda la flota comercial de naves con la tecnología para plegar el espacio. Para este tiempo, Aurelius y ella habían tenido un hijo que nombraron Adrian. Y aunque lo querían, la verdad es que ninguno de los padres les daba demasiada atención. Hasta parece Latam. La cosa es que había un ligero problema con plegar el espacio. Era bastante peligroso. Literal, viajar en una de esas naves era tirar una moneda al aire y si tenías suerte, no morías. Básicamente porque si calculabas mal la trayectoria, tenías el riesgo de chocar con una estrella o cualquier cosa que pulverizara tu nave. La única solución que se le ocurrió a la científica
científica fue hacer un gran ordenador con su propia inteligencia artificial, capaz de analizar muchísimos datos para calcular las rutas más óptimas. Aunque pues era como ChatGPT, algunas veces la respuesta era buena y otras no tanto. Además de que claro, por la situación de Omnius y demás, no le encantaba que una IA tuviera tanto poder en aquel proyecto. Debido a los riesgos, no lanzaron ninguna nave hasta después de un año de pruebas, así que un año después, Aurelius Venport las comenzaba a utilizar para algunos encargos comerciales, cosa que hizo que circulara el rumor de que Bungie Enterprises había desarrollado un nuevo tipo de naves mucho más rápidas que las convencionales, y obviamente los rumores vuelan y llegan a personas que muchas veces no quieres que lleguen. En el lejano Salusa Secundus, Serena estaba desesperada por alguna idea que hiciera avanzar aquella yihad, porque imagínate, llevaban más de 3 décadas en guerra. El pueblo se estaba empezando a resignar a que la guerra sería eterna y ya no estaban peleando con tanto ímpetu como lo hacían antes. Así que dijo basta y se dirigió al planeta Hesra, el lugar donde estaba la famosa Torre de Marfil donde meditaban los pensadores. ¿Te acuerdas de que años atrás Iblis Ginyu asignó a varias personas como sirvientes de los pensadores para que reconsideraran la neutralidad? Bueno, pues ahora Serena iba a ese planeta a ver si aquellas personas habían tenido éxito. Llegando a la Torre de Marfil, Serena habló con Vidat, el líder, se podría decir, de esos pensadores. Y después de una conversación bastante larga entre que sí apoyo a la humanidad, no apoyo a la humanidad, sí apoyo a la humanidad, no apoyo a la humanidad, al final Vidat terminó diciendo: chava, dame un ratito y encontraré la forma de acabar con todo este conflicto. Así que con esa respuesta la Serena se fue. Y de regreso a Salusa Secundus, Serena recibe la noticia de que hay un rumor de que Aurelius Venport desarrolló una tecnología con la que las naves espaciales solo demoraban unos segundos en llegar a cualquier lugar del espacio, y que llevaban más o menos un año usándolas para sus negocios. Y pues imagínate, la Serena toda estresada de que nomás no podía hacer avanzar la yihad, recién se entera de que un empresario está ocupando una tecnología que literalmente podría cambiar el rumbo de la guerra. No hombre, la Serena se recontraemperró y en medio de un viaje de negocios de Aurelius, Serena lo interceptó y abordó su nave y le dijo: papi, ya sé lo de tus naves especiales que pudieron salvar millones de vidas humanas, pero que por volverte rico no quisiste compartir con el gobierno. Y pues el Aurelius le intentó explicar que eran muy riesgosas y por eso no las había compartido. Sí, salvaría muchísimas vidas inocentes, pero acabaría con la vida de muchos soldados que son más útiles vivos. Y pues básicamente Serena dijo: me vale madres, voy a mandar un grupo de oficiales para ver cómo funciona esa tecnología y si te rehusas serás enjuiciado por traición. Y pues sin mucho que hacer al respecto, Aurelius aceptó. Xavier y Borian, acompañados de un equipo de científicos, fueron al planeta Kolar a inspeccionar las naves de Norma, y mientras Aurelius Venport en Salusa Secundus hablaba con varios miembros del Consejo de Nobles sobre las condiciones del trato. Obvio no iba a dar la tecnología gratis, y aquí es cuando Aurelius saca sus dotes de empresario y logra convencer al gobierno de que Bungie Enterprises tuviera las patentes del invento de las naves que pliegan el espacio. Así el boy aseguró que él y sus descendientes tendrían básicamente el monopolio de los viajes espaciales y se convertirían en una de las familias más ricas y poderosas del universo. Se tardó otro año más, pero finalmente el pensador Vidat había tomado una decisión que haría que acabara con la guerra eterna. Y tú dirás: no, se le habrá ocurrido una solución increíble, una forma de acabar con las máquinas. Y pues no, la dichosa solución que tardó un año en meditar es que Omnius y Serena se den la mano. No es mame. De hecho, estaba tan seguro de su brillante plan que lo aplicó sin consultar a nadie. Fue hasta Corrin, y como los pensadores jamás habían sido una amenaza para las máquinas, lo dejaron pasar. Y pues básicamente le dijo a Omnius que aceptara un trato de paz en el que se comprometería a dejar las cosas como están, es decir, los planetas que tenía eran suyos y los planetas de la liga eran suyos, que aceptaran eso y que no se atacaran más. O sea, su solución era: güey, tú me has lastimado, yo te he lastimado, ya no hay que lastimarnos, vive y deja vivir. Y pues en contra de todo pronóstico, Omnius aceptó el trato. Ahora solo faltaba convencer a la humanidad y derrotar a los Jaime que ya andaban sueltos por ahí. Y como dato curioso, a Hécate ya se le había ocurrido hacer un trato similar, pero no con Omnius sino con los titanes. Fue a Bela-Tigis y les dijo a los titanes: y si hacen una tregua con los humanos y entre ambos acaban con Omnius, ya después se pueden matar entre ustedes. Pero ahí sí los titanes le dijeron que estaba bien imbécil y la echaron. Pero bueno, ya con Omnius convencido, Vidat fue a Simia para decirle sobre ese trato al ejército de la yihad. Y pues obvio, Serena le dijo que no dijera mamadas, que los billones de vidas sacrificadas entonces no significarían nada. Iblis también estaba en contra, pero porque la guerra le daba dinero y poder. Pero el pueblo ya estaba cansado, 30 y pico años de guerra y no veían el final. Ahí estaba finalmente una posibilidad de paz. No habría venganza, pero al menos tampoco habría sufrimiento. Así que sí, el pueblo y la gran mayoría de nobles en el consejo votaron por aceptar la oferta de paz, y ahora un representante de la liga tenía que ir a Corrin para sellar el trato cara a cara con Omnius.
Borian Atreides estaba teniendo un viaje aparte en lo que hacían todo esto de la ofrenda de paz. Él quería ser el primero del ejército en probar una de las nuevas naves que pliega en el espacio, así que se subió a una y puso las coordenadas de un planeta que recordaba con mucha nostalgia, Caladan. Afortunadamente no se estrelló con ninguna estrella y en cuestión de segundos había viajado. No se lo pensó e inmediatamente se fue a buscar a Lerónica. Habían pasado 10 años y obviamente ya había hecho su propia vida. De hecho, déjate la cuento rápido. Hace 10 años, cuando Borian se fue de Caladan, no sabía que había dejado a Lerónica embarazada, así que tan solo 4 meses después tuvo que conseguirse un marido. Un güey que no me acuerdo cómo se llama, pero no es tan importante. Lerónica dio a luz a 2 gemelos, uno llamado Estes y el otro Kagin. Vaya nombres de mierda, la verdad. Pero bueno, los niños crecieron sin saber que su padre era en realidad su padrastro, y todos vivieron como una bonita familia pesquera feliz. Eso fue hasta que 9 años después, el esposo llevó a Estes y Kagin a pescar por primera vez. Y en este viaje de pesca, todo valió. Su barca llamó la atención de una especie de criatura acuática eléctrica que tristemente acabó con la vida del padre, pero al menos pudo salvar a sus hijos. Así que para cuando llegó Borian a Caladan, el destino le había sonreído, porque Lerónica estaba soltera de nuevo, guiño guiño. Así que estuvo unos buenos meses en Caladan viviendo tranquilo y feliz, además de que sus hijos se fueron encariñando con él también. Pero obvio, jamás les revelaría que él era su verdadero padre, para no manchar la imagen de su padrastro. Ay, pero la paz en este universo no existe. Pronto recibe un mensaje en el que Xavier le comunica que Serena iría pronto a Corrin a negociar la paz con Omnius, y obvio se va corriendo a Sadusa Secundus para ver qué estaba pasando. Serena Butler e Iblis Ginjo estaban frustrados por la decisión que tomó el consejo. Necesitaban encender de nuevo la chispa de la revolución que prácticamente estaba apagada. Después de barajear algunas posibilidades, decidieron que solo había una manera de motivar a su pueblo, y sería un secreto que solo ellos sabrían. Así que con un plan listo, Serena se dirigió a Corrin para conocer al demonio sintético. Para cuando Borian llegó a Salusa Secundus, Serena ya se había ido y había dejado un mensaje para Xavier y él. En el mensaje decía que apreciaba mucho el cariño de ambos y que en otra vida habrían sido grandes amigos o incluso algo más. El mensaje estaba cargado de cierta nostalgia y tristeza, como si aquello fuera una despedida. Algunas semanas después, Serena, acompañada de algunas serafinas, entre ellas Niriam, llegó al principal planeta sincronizado y Omnius la recibió encantado. Al llegar, Serena contempló un paisaje totalmente artificial. Los suelos y paredes podían moverse en cualquier dirección o forma en la que la supermente pensara. Serena propuso acabar con la guerra única y exclusivamente con la condición de que liberaran a todos los humanos esclavos en los planetas sincronizados. Obvio, esta contraoferta no le agradó a Omnius, porque no era lo que Vidat había planteado. Serena estaba actuando de manera traicionera. En ese momento llegó Erasmus. Serena siempre había pensado que aquel robot extravagante había sido destrozado con la bomba que acabó con la Tierra, pero de alguna manera estaba ahí presente, y además acompañado de un joven que la miraba con rostro inexpresivo. Gilbertus parecía un humano sin emociones. Ignorándolo, Serena sabía que Omnius rechazaría su oferta, así que empezó a insultarlo y amenazarlo con que la humanidad estaba más cerca que nunca de acabar con su reinado. El Omnius de Corrin había comenzado a cambiar. Hace 1 o 2 décadas, aquellos comentarios no significarían nada, pero por alguna razón aquello golpeaba su orgullo. Dejar a aquella humana con vida sería un gran riesgo. Si acababa con su líder, la humanidad quedaría destrozada y se someterían. O eso pensaba. Pero justo ese era el plan de Serena, convertirse ahora a ella misma en un mártir, así como su pequeño Manion lo fue en su momento. Serena estaba lista para recibir su muerte y no paraba de repetir en su mente un mantra que su madre le enseñó hace tantos años. No tengo miedo porque el temor es la pequeña muerte que me mata una y otra vez. Sin miedo solo puedo morir una vez. Pero justo cuando Omnius había ordenado su ejecución, Erasmus lo detuvo. Había llegado a comprender tanto a la humanidad que fue capaz de ver a través de los engaños de Serena. Su muerte solo traería más complicaciones a las máquinas y no le iban a dar esa satisfacción a la humanidad. El plan de Serena había fracasado y el tratado de paz sería inevitable. En ese momento vio un rápido movimiento a su lado. Niriam se dirigía hacia ella velozmente y en ese momento comprendió que Iblis Ginjo jamás dejaba nada al azar. Ella no era la verdadera líder de aquel grupo de mujeres, sino el ambicioso patriarca que había dejado indicaciones especiales a la jefa de serafinas. Con una patada increíblemente rápida y precisa, el pie de Niriam rompió el cuello de Serena. La sacerdotisa había muerto de manera rápida y sin dolor. ¿Qué más podría pedir en aquellos tiempos de guerra? El grupo de serafinas atacaron y destruyeron a muchas máquinas, pero al final todas fueron aniquiladas.
Aurelius Venport viajaba tranquilamente en una nave espacial acompañado por Sufa Semba. Estaban navegando cerca del planeta Guinness, cuando en medio del espacio una nave desconocida se aproximaba a ellos. Y aquí es cuando vuelvo a decir que el universo es un pañuelo, porque resulta que esa nave era del Neosymech Beowulf. Los rumores habían llegado a los oídos de los titanes. Los humanos habían desarrollado la tecnología para plegar el espacio. Beowulf estuvo rastreando al empresario para sacarle los secretos de aquella tecnología. La pequeña nave de Aurelius y Sufa no podía hacer nada más que esperar. En ese momento Aurelius se arrepintió de no haber usado una de sus naves especiales, a pesar de los riesgos que conllevaba. La batalla no fue un reto para Beowulf, e hizo fallar la nave de sus presas fácilmente. En ese momento nuestra querida Hécate Deus Ex Machina aparece y estrella su nave en forma de asteroide contra la nave del Symech. El impacto fue tan intenso que literalmente el Neosymech sufrió lesiones en su cerebro y pues va a quedar medio tonto de ahora en adelante. Y ahora agárrate, porque lo que está a punto de pasar a mí me dejó loco. Y no precisamente en el buen sentido, sino en uno raro. Aurelius y Sufa no conocen a Hécate, así que a pesar de que lo salvó de Beowulf, ella sigue siendo una Symech y pues hasta este momento no había ningún Symech bueno. Entonces, al no tener cómo mover su nave, los humanos pensaban que estaban condenados, así que Sufa llegó a la conclusión de que si morían, mejor llevarse al enemigo con ellos. Así que sí, cuando Hécate empieza a presentarse ante ellos, Sufa no la deja hablar y libera una gran onda de energía, como lo hizo su alumna Geoma y muchas más, explotando los cerebros de los tres: Sufa, Aurelius y Hécate. 3 personajes murieron por un terrible malentendido, pero agárrate que aún hay más. La enorme nave asteroide de Hécate pierde el control y estaba cayendo al planeta Guinness. ¿Y quiénes están en el planeta Guinness? Así es, papu, Yul Noret y su robot Shirox. La nave cayó justo en el océano al lado de donde vivían ellos, así que gracias al gran impacto se crea un enorme tsunami en el que no solo muere Yul Noret, sino la mayoría de los soldados que había entrenado Shirox. El único sobreviviente justo fue el Shirox, que tras ver el desastre promete llevar el legado de Yul Noret a una nueva generación de soldados. Así es, 4 personajes muertos por un malentendido. Mientras tanto en Kolar, Norma estaba chambeando, pero su cuerpo se estaba cansando. Detestaba esas limitaciones del cuerpo humano, pero necesitaba terminar pronto el trabajo, así que decidió seguir un consejo que le había dado su esposo: probar la especia melange. Se suponía que aquella sustancia no solo te rejuvenecía, sino que aumentaba tus capacidades físicas. No sabía cuánto tomar, así que por ignorancia se sirvió una cantidad considerable que para ella no era mucho. Inmediatamente empezó a notar los efectos y sintió su cuerpo como nunca lo había sentido. Pero la pobrecilla se nos pasó de dosis y al igual que Selim cuando inhaló la explosión de especia, Norma tuvo una visión. No sabía si era el futuro o era algo que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Vio al cuerpo sin vida de Serena Butler, rodeado de máquinas pensantes, mientras un grupo de serafinas luchaban sin descanso contra aquel enemigo tan feroz. Después se transportó a otro lugar en la galaxia. Ahora veía a su madre y su esposo en una nave casi destrozada. Un Symech se aproximaba hacia ellos, pero en ese momento vio la figura de su madre brillando con una gran intensidad. Norma lo comprendió de inmediato. Su querido Aurelius y su madre Sufa habían dejado de existir. Entonces viajó aún más lejos en el cosmos, a un planeta desértico casi inhabitable. Y así como en la serie de La Casa del Dragón, Daemon Targaryen tiene una visión en la que ve la historia de Juego de Tronos, Norma tiene una visión en la que ve la historia del libro original de Dune, con los nativos consumiendo algo llamado agua de la vida, imperios luchando por el poder sobre la especia, y el nombre de un tal Muad'Dib siendo ovacionado por millones. Los que no sean fanáticos estarán súper confundidos en este momento, pero los que sean fans estarán en plan de ¡a la verga! No me digas eso, mi amor. Pero bueno, después de ese fanservice bastante gratuito, la verdad, Norma recobra su conciencia y promete proteger a su hijo Adrian, ahora que solo quedaban ellos dos con vida. Tardó un mes completo, pero finalmente llegó a Salusa Secundus la noticia de la muerte de Serena Butler. Y ahora agárrate porque aquí ocurre algo bastante loco. Obviamente no había evidencia de lo que pasó en el planeta. Omnius no había matado a Serena, sino a la líder de sus serafinas. Entonces, para solucionar este problema, a Iblis se le ocurrió un plan bastante retorcido. ¿Recuerdas que Serena había donado su sangre a los Tlulaxa para que la fabricaran unos órganos en caso de emergencia? Pues resulta que utilizaron esas muestras de sangre para crear no órganos, sino una recreación completa del cuerpo de Serena. O sea, en esencia un clon, pero sin ningún tipo de alma. Obvio, también tenían sangre de las serafinas y las clonaron también. Todo esto para filmar una película recreando la muerte de Serena desde la visión retorcida de Iblis y haciéndola pasar como realidad. En esta película no solo se ve a Omnius matando a Serena, sino básicamente torturándola. Y obvio, con esto pues ya estuvo suave. El pueblo se recontraemperró y la chispa de la rebelión se volvió a encender. Ahora que Serena Butler no estaba, Iblis Ginjo ascendía al máximo puesto de poder y su primer aporte iba a ser incluir al planeta Tleilax a la Liga de los
nobles. Ahora que tenía libertad de hacer sus negocios corruptos tranquilo, ya no tenía problema para reconocer el valor de los Tlu-Laxa. Así que para informárselo, viajó con su socio Recurban al planeta del esclavista. Pero Xavier se olía que algo raro pasaba, así que se ofreció en una junta de consejo a acompañar a Iblis a ver las granjas de órganos y ver que el acuerdo se llevara correctamente. Xavier fue acompañado por un oficial de menor rango que lo apoyaría en caso de cualquier emergencia. Como era de costumbre, el primero Harkonnen se despidió de su familia con una comida. Octa, Roella, Omilia, Wandra tenía ganas de por una vez olvidarse de todo y quedarse a descansar con ellas, pero su sentido de la responsabilidad se lo impedía. Viajaron y una vez en el planeta todo fue como en aquella primera visita a Tleilax. Todo parecía correcto, pero algo se sentía raro en el ambiente. Después de un día en el que Xavier no encontró nada raro, se dirigió al lugar que le habían asignado para dormir. En medio de la noche un ruido lo despertó y cuando se asomó hacia su balcón vio algo bastante perturbador. Un cadáver en vida. Una persona con un sinfín de heridas, tantas que parecía imposible que se pudiera mover. El cadáver comenzó a hablar y agárrate de lo que puedas porque se viene el que para mí es el mejor plot twist de lo que va de esta cronología. A lo largo del libro nos van haciendo diferentes menciones de planetas que fueron masacrados por las máquinas pensantes, pero por alguna razón extraña los dejaban destrozados. No los conquistaban como siempre, pero sí que secuestraban a muchísimos esclavos. Aquel hombre era un soldado de uno de los tantos planetas que habían sido atacados, pero le revela a Xavier lo peor. Aquellos planetas no fueron atacados por máquinas pensantes, sino por miembros de la G-Pol. Iblis había mandado a su policía especial a secuestrar a gente poco importante y los traían a las granjas de órganos de los Tlu-Laxa. ¿Pero por qué, te estarás preguntando? Bueno, ¿recuerdas que varios capítulos atrás hubo un momento en la historia en el que Serena le había prometido a su pueblo que haría que los Tlu-Laxa consiguieran más órganos para quienes lo necesitaran? Pues esa promesa fue lo que desencadenó este desastre. La tecnología de clonación de órganos funcionaba, pero no era lo suficientemente rápida para tratar a los millones y millones de soldados que eran heridos en la yihad. Así que debido a la presión de Serena, Iblis y los Tlu-Laxa habían tomado medidas extremas. Decidieron elegir a diferentes planetas no aliados o planetas de la Liga Menores que no aportaban mucho a la guerra y literalmente sacrificaban a su población para conseguir la cantidad de órganos necesarias para satisfacer las exigencias de Serena. Además de eso, el cadáver andante le dijo cuál sería el siguiente planeta objetivo: Caladan. Xavier se coló a los laboratorios Tlu-Laxa para comprobar la historia con sus propios ojos y efectivamente había cientos y cientos de personas con sus cuerpos abiertos. No tenía forma de comprobar si eran de aquellos planetas, pero no dudaba de las palabras de aquel hombre. Y mientras veía las evidencias de todo, Iblis, Ginjo y Recurban, acompañados de un ejército Tlu-Laxa, entraron al laboratorio y lo atraparon con las manos en la masa. Sabía que desde ese momento su destino estaba sellado. Iblis ya sabía cuál iba a ser la historia que contaría al pueblo. Diría que su nave fue atacada por una nave de Omnius o una nave Saimek, y el primero Harkonnen junto con su acompañante se sacrificaron para salvar al gran patriarca. Así que para hacer su historia convincente, se montaron en una nave espacial y se dirigieron rumbo a Salusa Secundus. Iblis iba acompañado de guardaespaldas en caso de que Xavier intentara cualquier cosa rara. Pero de alguna manera que en el libro no explican, antes de abordar la nave, Xavier había notado un mensaje que se lo había entregado a su acompañante oficial. Mientras todos los guardias se enfocaban en el peligroso Xavier Harkonnen, nadie se percató de que el acompañante había abordado una cápsula de escape. Aquella cápsula era especial. Debido a que Iblis siempre recibía la máxima seguridad posible, aquella cápsula tenía instalada la nueva tecnología de plegar el espacio. Cuando los guardias se dieron cuenta de las acciones del acompañante, Iblis les ordenó atraparlo antes de que se escapara. Los guardias abandonaron la sala de comando y gracias a la distracción tomó el control de la nave y la redireccionó hacia un destino sin retorno, el sol del sistema solar en el que se encontraban. Antes de que los guardias llegaran a la cápsula, el oficial había escapado con el mensaje de Xavier y mientras Iblis gritaba desesperado, Xavier destruía los controles de la nave para que no pudieran cambiar su trayectoria. En cuestión de segundos, la nave llegó a su destino sin que Iblis ni sus guardias pudieran hacer nada al respecto. Aquel día Xavier Harkonnen dejaría de existir junto con el ambicioso gran patriarca, que no dejó de gritar de desesperación hasta el último momento. Eso es todo, carnal. Xavier Harkonnen, te amo. Gracias por liberarnos de este pedazo de pen... Borian, al enterarse del destino de Serena Butler, había ido a desahogar sus penas al planeta Caladan. Lerónica lo recibió con muchísimo gusto y dejó que llorara en sus brazos todo lo que necesitara. Pasó varios días de absoluta paz y tranquilidad. Amaba a Lerónica y a sus hijos y quería quedarse ahí por siempre. Un día una cápsula llegó a la órbita de Caladan y aterrizó en el planeta. El oficial a bordo buscó inmediatamente al primero Borian Atreides para entregarle un mensaje de su mejor amigo Xavier Harkonnen. En aquel mensaje le platicaba todo: la corrupción de Iblis Ginjo apoyado por los Tlu-Laxa y los planes de
de Xavier para acabar con la vida del patriarca para que no pudiera seguir haciendo daño. Borian sabía que si Xavier se proponía algo, lo cumplía. Su gran amigo era consciente de que aquel acto mancharía su nombre. Los Harkonnen serían despreciados. Lo lamentaba mucho por su esposa e hijas, pero su sentido de justicia le decía que tenía que acabar con aquel hombre. Los Trulaxa seguramente dirían la verdad, que Xavier acabó con la vida del patriarca y el pueblo no lo perdonaría, pero en el fondo de su corazón sabía que su querida Octa y sus hijas no creerían las mentiras de los Trulaxa, y sobre todo su mejor amigo Borian Atreides sabría que sus actos fueron justos. Lerónica sabía que Borian tendría que partir de nuevo para luchar en la guerra interminable, y esperaba que algún día regresara a visitarla, pero Borian la sorprendió. Le pidió que por favor lo acompañara a Salusa Secundus, que la llevaría a conocer los diferentes y hermosos planetas que había en el universo. Su hogar estaría donde estuviera ella, a lo cual Lerónica sin dudar aceptó. Ishmael y su hija Chamal llevaban ya unos cuantos años viviendo junto con Jafar, Mara y el resto de los seguidores de Selim. Ambos pueblos habían intercambiado historias e interpretaciones de las enseñanzas de Budalá. Cuando recién los habían recibido, le mostraron quién les había contado de su pueblo perdido. Tuk-Kider estaba refugiado en la aldea de los Ensuni. Él era el primero que había encontrado al pueblo de Selim y les contó sobre Ishmael y su pueblo. Con aquel acto, Ishmael finalmente había encontrado la fuerza para perdonar a aquel esclavista que tantos años de su vida le arrebató. Su pueblo quería que acabara con él, pero Ishmael lo dejó libre para que continuara con su vida como hombre de negocios. Ya había pasado casi una década desde aquel suceso. Ahora ya no había división en ambos pueblos, solo eran uno. Mara y él habían convivido mucho durante varios años y ambos sabían que aquel momento era inevitable. Se iban a casar. Ese iba a ser el último gesto de unión entre ambas comunidades. Mientras celebraban el matrimonio, al igual que Selim hace varios años, Ishmael consumió una gran cantidad de especia y tuvo su primera visión. Se veía a sí mismo montando lado a lado junto a Selim. Era la primera vez que lo veía, pero sabía que era él. Budalá le estaba diciendo que siguiera sus pasos. En ese momento viajó a otro planeta, uno muy lejano pero conocido, Poritrin. No estaba viendo el futuro, estaba viendo algo que ya había sucedido. Veía la ciudad de Starda destruida por una gran explosión. Soldados yihadíes estaban explorando el lugar en búsqueda de Sensun y Senshita para castigarlos. Entre los escombros estaban su antigua esposa, Osa, y su hija Falina abrazadas, y rodeadas por 5 hombres que ya se imaginarán lo que hicieron con ellas. Ishmael estaba destrozado ante aquellas imágenes, pero la visión fue interrumpida por algo que iba a ocurrir en ese momento. Elhim era un niño inquieto y mientras todos estaban en su viaje por la especia, el mocoso se metió en una grieta donde un montón de escorpiones venenosos estaban a punto de acabar con su vida. Ishmael enseguida se levantó y corrió hacia esa pequeña grieta, mientras Mara lo seguía preocupada. Aunque no sabía dónde se dirigía, Ishmael llegó justo a tiempo y sacó a Elhim antes de que su vida terminara. En ese momento Mara supo que Ishmael tenía las habilidades de Selim y quizás estaba ante el nacimiento de una nueva leyenda. En el día en el que Ishmael y Mara quedaron oficialmente unidos en matrimonio, Ishmael dio un discurso sobre la bendición que Budalá les había dado. Eran libres de la esclavitud de la Liga de los Nobles y de Omnius y sus titanes. Desde ese momento aquella unión entre ambos pueblos se llamaría Freemen, y esto es importante porque los Freemen con el paso del tiempo se convertirán en los Fremen, pero esa es historia para otro video. ¿Cuánto más durará esta guerra santa contra las máquinas? Ahora que ni Serena ni Iblis están, ¿quién será el nuevo líder de la yihad? Todo esto y mucho más en la siguiente parte de esta cronología. Y antes de terminar, perdón, sé que tardé mucho en sacar esta parte, pero un inconveniente llamado el fucking Silksong se me atravesó. Espero lo entiendan. Pero ahora sí que sí, intentaré que la siguiente parte llegue más rápido. Y por cierto, suscríbanse que ya casi somos 1000 y eso me hace mucha ilusión. Y ahora sí que sí, los quiero y les mando un besito en el ano.